Tenemos nuestras novedades de Unreal Engine 5.5 y como siempre, digamos, lo primero que tenéis que hacer siempre que llega una nueva versión de Unreal Engine es echar un vistazo a la página oficial donde nosotros podemos ver listados todas estas cambios, estas tecnologías nuevas, cómo están implementadas dentro del motor y eso, ¿dónde se hace? Bueno, pues lo primero de todo, tenemos que irnos a Epic Launchers. Podemos ir directamente a la página web de Unreal Engine, pero bueno, me gusta mucho más venir aquí por aquí en el Epic Games Launcher, que bueno, ya hemos hablado largo y tendido en las distintas reuniones que he tenido con vosotros, en las distintas convocatorias, el cambio más sustancial que es el de FAB, que ahora vamos a hablar de él sobre todo, por supuesto, pero sobre todo lo más importante es venid aquí. Sí, decidme, perdón. Ah, a lo mejor era, alguien se le ha colado un poquito del audio, bueno, no pasa nada. Pues nada, como os decía, pues que básicamente hay que venir aquí al Epic Games Launcher y en la parte de versiones, por supuesto, donde vamos a tener la nueva versión, como que ya tenemos la 5.5. Los más avispados habéis visto que antes estaba en modo preview, pues siempre sabéis, aquellas versiones que están a punto de salir, siempre será una versión un poco beta para ir probando un poco la tecnología, a ver si funciona, ir descubriendo errores, van solucionando todos esos errores y a veces será una preview 2, una preview 3, incluso o unas cuantas, hasta que sea la versión definitiva. Ya por suerte ya ha salido la versión definitiva y es ahora pues cuando vamos a ver exactamente qué es lo que contiene. Hay varios sitios para ver para ver exactamente todas las tecnologías que tenemos en esta nueva versión. A mí me suele gustar mucho venir aquí, aparte obviamente para que se pueda instalar y es lo lógico, a esta parte que tenemos aquí, donde pone notas de lanzamiento. Aquí, si cuando clicamos esto de notas de lanzamiento, nos aparece pues nos abre una página web que nos lleva a la documentación de un Unreal Engine, sin ir más lejos, justamente a la sección de Release Notes, que son exactamente todo el documento completo y exacto de todos los cambios que hay. Cuidado porque, bueno, lo que hace básicamente el botón es llevarte a esta página, pero no te lleva a la versión. Nos estaría llevando a la 5.0. Nada, muy simple, nos venimos aquí abajo y cambiamos a la versión actual en la que tenemos. No está actualizado, por ejemplo, a las versiones que no han salido, o versiones preview, o cosas de ese estilo todavía no salen. Solo las definitivas, las públicas y finales. En este caso, pues la 5.5, que es en la que estamos hablando ahora actualmente. Si que clicamos 5.5, aunque diga aquí que no existe el documento, que bueno, también es que como la página ahora es recién nueva, este cambio que hicieron, pero bueno, en principio no debería haber problemas, justamente. Sí, perfecto. Mira, ya tenemos aquí la documentación de la 5.5 y nos iríamos a What's New, es decir, ¿qué hay de nuevo? Y aquí en ¿qué hay de nuevo? Nos vamos ya, sí que sí a la 5.5 Release Notes. Ya se nos, si nos vamos exactamente aquí, aquí sí que tenemos la lista completa de todo lo que tenemos. ¿Tenéis que leeroslo? Bueno, la verdad es que sería lo ideal, pero bueno, hay que entender en que esto es un documento extremadamente largo, vais a verlo ahora que es muy, muy, muy largo, y de hecho en realidad esta masterclass vamos a hacer un poquito de esto, vamos a intentar leerlo un poquito, como digo, por encima, no mucho, porque ya digo que si no estaríamos muchas horas, pero sí lo más importante. Voy a hacer un vistazo súper rápido así, para que veáis todo el contenido que tiene. Todo esto por así decirlo, las distintas categorías que han ido añadiendo. Y luego si empezáis a bajar aquí, pues esto es no infinito, pero sí es largo. Como veis es largo, nos podemos pasar aquí. Y si lo veis aquí a la derecha del todo aparece lo que es el pequeño deslizador, que es así súper pequeño y la cantidad de cosas que hay. Bueno, hay como dos partes muy diferenciadas. Está la parte un poquito principal, que son las características, los features que se dicen, dividida en categorías también. Primero las que empezarían por personajes de animación, luego empezarían por apartados de render, luego por a lo mejor Virtual Production, luego Developer Interaction, pues a cosas que mejoran lo que es el funcionamiento interno de Unreal Engine, Motion Design, es decir, distintas categorías que son, como digo, y con sus respectivos subapartados. Y luego empezaría a una parte que me parece que siempre es muy interesante, que es todas las mejoras listadas literalmente en texto de cada uno de los cambios. Esto, por ejemplo, sí que no recomiendo que lo leáis porque os llevaría muchísimo tiempo. A mí, que como profesor de Unreal Engine, certificado además por Epic Games, pues además sí que me lo tengo que leer normalmente de arriba abajo. También muchas veces me paso horas mirándolo y se me pasan cosas porque a veces añaden cosas impresionantes e increíbles y cambios que llevábamos mucho tiempo esperando en una simple frase diciéndolo por aquí, en plan, ya hemos arreglado este botón que llevaba años sin funcionar. Es como, jolín, pues anda que lo dicen de una manera un poquito más, con más iconos o con algo de ese estilo. Bueno, esta es la realidad, esto es todos los cambios existentes. A ver, muchas veces me decíais, cuando muchas veces tenéis problemas con un Unreal Engine, porque
es un software que recibe, por desgracia, muchos bugs, porque recibe muchos cambios constantes a lo largo del año. Como veis, hay muchísimos de estos errores. Arreglaros de bug fix, bug fix, bug fix. Hay muchísimos a lo largo de todas las nuevas versiones que van sacando, porque, bueno, pues salen a veces con muchos errores. Entonces, bueno, recordad que hay veces que habrá herramientas que os funcionan en la 5.3, pero a lo mejor en la 5.4 o en la 5.5 no los han arreglado todavía. Puede ser un buen sitio intentar buscarlo. Reitero, es largo, esto es algo que puedo hacer yo porque me dedico a esto precisamente y casi mis 8 horas de trabajo las tengo que dedicar a entender al 100% cómo funciona el motor gráfico de Unreal Engine. Vosotros no hace falta que lleguéis a este punto. Simplemente dejar eso claro, ¿no? Que no os volváis tampoco muy locos con esto. Está muy bien esta página, a mí me encanta, porque como digo, porque está muy bien explicada las distintas características, porque te viene pues además con un pequeño GIF, un pequeño dibujito, como veis con una explicación un poquito técnica interior, oye, pues hemos modificado esto, esto, otro, ta, ta, ta. Entonces está muy bien, venir siempre que podáis a esta página. Dicho esto, no está del todo mal, esta página es bastante buena, pero os voy a recomendar otra que visualmente sí es un poquito mejor, está un poquito más comedido todo y es más fácil de seguir, que básicamente pues es el roadmap de Unreal Engine. Si buscáis en Google, roadmap de Unreal Engine, la página de Product Board, podéis entrar directamente aquí y tenéis la salida de todas las nuevas características que han ido saliendo dentro de Unreal Engine. Entonces, bueno, pues como veis, es bastante útil todo esto. Bueno, aquí, como veis, es un poquito más fácil de poder seguir cuáles son las distintas características. Está más o menos dividido de la misma manera. Está dividido, por ejemplo, las primeras características que nos van a empezar a hablar son de personajes y animación. No voy a entrar mucho en detalle todo este apartado, aunque a mí me encantaría, pero bueno, básicamente, como ya sabéis, pues todavía nosotros en el máster abordamos la animación de una manera un poquito muy sencillita. Estamos trabajando, de hecho, en el nuevo módulo en el que sí vamos a hablar un poquito de personajes y de animación más en detalle, porque es una especialidad muy larga. La verdad es que las nuevas herramientas que están incorporando en Unreal Engine cada vez son mejores y permite casi desde cero, desde tener un modelo static mesh, como quien dice, poder convertirlo a skeletal mesh, poderle poner huesos, hacerle el pesado, hacerle el control rig, hacerle la animación y muchísimas otras herramientas que están añadiendo para poder controlar perfectamente cualquier tipo de personajes y animaciones dentro de Unreal Engine. A día de hoy sí puedo decir que sin duda las nuevas herramientas son muy buenas. A diferencia, por ejemplo, de las herramientas de modelado de Unreal Engine, que digamos que, bueno, están ahí porque tienen que estar y Epic Games mete los pies en todos los charcos que puede, está bien, pero deja mucho a desear, por ejemplo, con programas especializados, obviamente como 3D Max, Maya, Blender o similares. Pero bueno, aquí en este sentido sí está haciendo el trabajo muy bien. La verdad es que se está esforzando muchísimo en sacar herramientas que se encargan de poder darte herramientas para poder animar perfectamente dentro de un Unreal Engine. Esto es sin duda magnífico. Una que me gusta mucho, por ejemplo, es el típico deformador, ¿no? Que cuando tenemos un modelo a veces, pues eso, tú tienes una rueda y va a pisar una piedra y deformarlo de una manera muy sencillita. Han puesto un controlador para poder deformarlo, cosas de ese estilo que son pequeños añadidos que nos vienen muy bien para cuando vamos haciendo animaciones, que está genial. Uno de los que me están gustando también mucho son las herramientas, como digo, de editar, por ejemplo, la cantidad de huesos que tiene, poder crearlos, modificarlos, cómo afecta ese hueso y qué cantidad de influencia tiene sobre los polígonos y la topología que los rodea, cómo poder suavizar ese mezclado, ese pesado que se llama de los huesos con respecto a cómo influencian los polígonos. La verdad es que está increíblemente bien. O, por ejemplo, como el Modular Control Rig, que cada vez van mejorándolo, que es un sistema para poder crear control rig, que son sistemas de setups para poder controlar los distintos sistemas de huesos para poder hacer animaciones mucho más sencillas. Bueno, eventualmente me gustaría que abordarlo esto, pues ya digo, estoy intentando hacer un buen, bueno, pues una especialidad concreta y específica de este apartado de animación, porque es muy denso y cosa que no tenemos dentro del máster. Pero bueno, no está del todo mal, estamos preparándolo todo y eventualmente llegará. Que sepáis que han añadido nuevas mejoras y eso siempre es bueno. Hay algunas que a lo mejor sí nos interesa un poquito más, como puede ser, porque trabajamos mucho a lo mejor con el sequencer de Unreal Engine, han añadido pues nuevos botoncitos, han mejorado la usabilidad, como ellos lo llaman, ¿no? En sistemas apartados para poder filtrar un poco las capas, cosas relativamente básicas y sencillas, pero que mejoran al fin y al cabo el uso de trabajar con la herramienta de sequencer. Así que bueno, esto en realidad, lo que es realmente útil y me fascina, pues voy a saltarlo un poquito y nos vamos a dedicar un poquito a las cosas que sí nos pueden llegar a interesar mucho más, que son las partes de render. Simplemente decir una pequeña detallito que a mí me ha gustado mucho
una nueva herramienta en el que añades un audio, por ejemplo, a MetaHuman y automáticamente hace el lip sync directamente con la boca. Lo he estado viendo en vídeos, todavía no he experimentado muchísimo con ello. De hecho, muchas de las características nuevas de Unreal Engine todavía no me he podido meter con ellas, a experimentarlas, porque son muchas y variadas. Pero bueno, esta por lo que he estado viendo en vídeos, he estado viendo en precisamente los canales oficiales de Unreal Engine, ya de per se suena genial. La posibilidad de poner un audio y que automáticamente pueda mover la boca y que se ajuste perfectamente a ese audio me parece una mejora fundamental para cuando vayamos a utilizar MetaHumans, por ejemplo, dentro de nuestros proyectos y no tener que tener una cámara para grabarnos precisamente y que recoja bien perfectamente todo lo que es el sistema de huesos de movimiento de la boca y que lo haga de forma automática, me parece genial. Ahora, tendré que experimentar con ella y veremos a ver si funciona, que por lo que estoy viendo tiene muy buena pinta. Y otro pequeño detalle con MetaHumans, que sé que algunos utilicéis en vuestros proyectos, que sepáis que lo han optimizado bastante. Han utilizado, para así decirlo, un poquito mejor lo que son los sistemas para que las versiones low, medium y high pesen todavía muchísimo menos, reduciendo su complejidad, con lo cual nos permite tener más metahumans dentro de nuestra escena, sobre todo para cuando hacíamos, por ejemplo, para los que estáis en la sección de real estate, de visualización arquitectónica, por ejemplo, tenemos una sección en la que metemos a personajes que van andando por la calle. Por ejemplo, en esa parte, porque estamos metiendo esos personajes que se van por la calle, tenemos una mejor optimización de esos metahumans, ya va a pesar muchísimo menos. Y al pesar muchísimo menos, pues va a ser mucho más sencillo que funcione. De todas maneras, siempre dejan digamos, el cinemático, en la versión cinemática, que es la versión completa que sigue pesando con su máxima calidad y y todo como correspondía a los metahumans. Aún así, el alto y el medium, aún bajando, que bajan de 800 megas de peso de lo que pesan las texturas y demás, ajustarlo a casi 60 megas. O sea, pensar la cantidad de personajes que puedes llegar a tener dentro de una escena con solo reduciendo esa cantidad tan grande. Sacas más de 10 veces más el tamaño, solo con un height y un medium, que es espectacular. Bueno, con Low puedes meter hasta miles de personajes, de nuevo, como lo he estado viendo en lo que son los vídeos oficiales y tiene muy buena pinta. Sí me lo he estado probando, he estado trasteando con ello y tiene también, como os digo, esa funciona espléndidamente y bueno, pues eventualmente pues lo iremos viendo. Para aquellos que lo tengamos en el futuro en la parte de real estate, pues lo iremos viendo. Pero bueno, como decía, pequeños detallitos interesantes. Sí me gustaría centrarme en las características de la categoría de rendering. Aquí sí, porque sí nos atañen muchísimo más a todos. Y sobre todo porque, bueno, al fin y al cabo son las características que hacen que nuestro render final, a la hora de tener que optimizar o a la hora de configurarlo como dentro de nuestra escena, pues es lo más importante. Y en particular, lo que seguramente todos ya habéis oído, porque lo he anunciado también, he sacado vídeo de YouTube y obviamente también lo hemos hablado en las reuniones, etcétera. Pero bueno, la característica que sin duda hay que hablar porque es la característica que mejora y que cambia, no digamos que de una manera espectacular, pero sí cambia un poco, como se suele decir, un poco las reglas del juego, que son las megalights. Megalights, en particular, es una tecnología experimental, así que como siempre, cuidado con las tecnologías experimentales, porque pueden fallar, a veces pues cometerán errores y no son perfectas. Pero la verdad es que es un primer vistazo y es una tecnología que nos permite, así de primeras, conseguir tener cientos y cientos de luces dinámicas dentro de nuestro escenario sin que tenga un gran coste en nuestro proyecto. Ahora vamos a entrar dentro de la documentación de Unreal Engine, vamos a verlo más en detalle, vamos a apuntar las cosas más específicas y más concretas para hablar bien cómo funciona esta tecnología, porque sí, me interesa mucho que la entendamos perfectamente, porque como decía, esta es una de estas tecnologías que cambian toda la metodología de trabajo, porque mientras que antiguamente con Lumens, pues no nos podíamos permitir, por desgracia, a lo mejor muchas luces y había que optimizarlas de una manera específica, o incluso a veces cuando estamos haciendo algún escenario que requería un poquito más de recursos, es decir, porque no queríamos que se viera con más de 60 fotogramas por segundo, por decir algo, pues teníamos que a lo mejor no poder utilizar lumens y tener que decantarnos por una iluminación estática con GPU Light Maps, por ejemplo, para conseguir imprimir las luces en los light maps y que así conseguir un poco de rendimiento. Con esta tecnología, esas mismas escenas siguen funcionando muy bien. Ahora veremos los trucos que tiene, por qué no funciona en todas las situaciones, por qué, digamos, por qué la magia que tiene de que tú puedas tener cientos de luces en tu escena y que no consuma recursos, qué es exactamente qué es lo que hace. Bueno, pues ahora como digo, lo vamos a comentar. Simplemente, antes de meternos en profundidad con Megalights,
vamos a terminar de hablar un poquito por encima de todo el resto de tecnologías que tenemos que tienen que ver con el rendering, por terminar de cerrar un poco el ciclo. Insisto, podríamos estar hablando de todas ellas y cada una de ellas muchísimo tiempo, pero bueno, voy a comentarlas solo un poco por encima. Han mejorado, por ejemplo, en Lumens el hardware ray tracing, por ejemplo, ahora en los reflejos también se ven los materiales translúcidos, cosa que antes no se conseguían. El resultado es muchísimo más óptimo, ha conseguido que mediante que esta tecnología la han mejorado precisamente para poder trabajar con megalights, o a lo mejor viceversa, a lo mejor han hecho megalights y digamos que de efecto secundario también han mejorado el hardware ray tracing. Básicamente han mejorado el sistema de proyección de rayos a lo largo de la escena. Antes generaba muchos más rayos y con el algoritmo que utiliza en Megalights, que ahora veremos qué es lo que utiliza, pues ha permitido que reconozca la escena de una forma mucho más eficiente, con lo cual al final, como es más eficiente, se puede permitir aumentar un poquito más la estructura de proyección de rayos y con lo cual es visualmente mejor. No está nada mal, este de las cosas que más me gustan, aunque sin duda aunque aquí lo dicen como muy, muy poquito, no sé, no me acuerdo dónde está. Bueno, que también habían mejorado básicamente el sistema de denoising dentro de Lumens de los reflejos, que era una de las cosas que más feas me daban de Lumens, que los materiales que reflejaban un poquito, sobre todo los que tienen un roughness relativamente bajo o mediano, por así decirlo, mejor dicho, daba un ruido un poco feo, porque el denoiser que tenía, pues quedaba como que parpadeaba demasiado. Y ahora la verdad es que le han metido un denoiser, lo limpia bastante bien. No perfecto, todavía si te fijas muy en detalle, todavía se nota un poquito de ruido en ciertos reflejos, pero ha mejorado drásticamente. Con lo cual estoy seguro que en un par de años, seguro, y esto ya va a quedar, vamos, perfecto y niquelado. Pero bueno. La verdad es que es un paso de gigante a mi modo de ver con respecto a lo que teníamos anteriormente. Local Exposure, pues nada, simplemente ya entra en versión beta. Esto es un sistema que tiene para controlar lo que son los rangos dinámicos dentro del evento de postproducción. Ya, esto viene ya explicado en las respectivas lecciones del máster, así que no hay mucho más que comentar, pero bueno, que simplemente que lo que decían aquí que ya pasa a ser una tecnología madura y que funciona perfectamente y que han mejorado un poquito los sistemas de cálculo dinámicos para que no tengas que ser muy exagerado, incluso cuando recortas el alto rango dinámico, pues que no quede demasiado empastado, que es uno de los problemas que tiene el Local Exposure. Bueno, luego tenemos el Path Tracer Volumetrics, pues han mejorado que a la hora de renderizar con Path Tracer, que también lo dicen aquí, el Path Tracer lo han mejorado para que sea también más eficiente, para que no solo funcione con las nubes volumétricas que teníamos ya dentro de un Unreal Engine, sino que también funcione también con otros elementos como el Atmospheric y otros elementos que antes no soportaba Path Tracer. Así que en ese sentido, Path Tracer también ha mejorado el sistema de render. Personalmente, estas dos cosas están bien, pero lo que de verdad en el Path Tracer ha mejorado es el sistema de denoiser. Pero el propio Path Tracer, hay dos nuevos sistemas de denoiser. Uno que es el de hardware ray tracing, que mejora el sistema de GI y el sistema de reflejos. Y hay otro denoiser, que es este que se llama espacio temporal denoiser, que también es experimental, como veis, pero básicamente permite que sea mucho más limpio la imagen final del Path Tracer con menos cantidad de samplers. Lo que pasa es que, obviamente, como siempre, recordad que no hay que tener cuidado de no tener una cantidad demasiado baja o demasiado extrema de pocos samples, porque si no, sí, sí se va a ver igualmente feo. También sigue viendo algún que otro problemilla cuando hay objetos que se mueven muy rápido dentro de la escena, genera una especie de estela alrededor de ellos que no queda especialmente muy bien, pero en general. El resumen es que casi con la misma cantidad de samples, el sistema de limpieza es muchísimo mejor. Pero mucho más importante todavía es para los vídeos, que es un poquito lo que dice aquí, espacio-temporal. O sea, el sistema de limpieza espacial ha mejorado, pero también el temporal. Eso significa que va a renderizar unos frames por delante, unos frames por detrás y va a igualar básicamente esos frames por delante y por detrás para que cuando hacemos un vídeo en Path Tracer no se note aparte obviamente con mucho ruido, sino que lo limpia muchísimo mejor y además tiene una coherencia con el ruido anterior y con el ruido posterior, por lo tanto se nota muchísimo menos. Está muy bien, la verdad es que está espectacular, he hecho algunas que otras pruebas y queda muy muy bien. Aquí no sé si conseguiréis percibirlo bien del todo, pero bueno, aquí un pequeño GIF, como veo que, como veis aquí aparece como una mesa como muy ruidosa para que lo veáis, e incluso estas paredes, y luego pues lo cambian por otra en la que utilizan este sistema de espacio temporal de Neisser y queda exactamente muchísimo más limpio. Muy bueno, muy buenas noticias para el Path Tracer, porque el Path Tracer, sin duda, es un sistema que cuando buscamos calidad y estamos buscando precisión a la hora de renderizar, es un sistema que nos funciona muy bien
Tarda más, por supuesto, que renderizar en Lumens o obviamente con GPU LED más, pero la calidad que te ofrece merece muchísima pena y que lo hayan hecho muchísimo mejor para vídeo y que admita muchísimos más elementos, yo creo que merece la pena, como siempre. Así que nada, estamos como siempre enhorabuena para 3 en 5.5, que funciona genial. Hay más mejoras, como estáis viendo, pero ya digo que a menos que tengáis alguna duda en particular o concreta, si queréis, me podéis preguntar, oye, eso siempre he tenido ganas de saber qué es, y os lo digo. Pero bueno, yo qué sé, pues mejoras en el sistema de renderizado, si funcionará Vulkan también con ray tracing, para que esto se está preparando para cuando queramos trabajar más adelante, por ejemplo, con sistemas de tipo Linux o a lo mejor Android, cuando eventualmente tengan chips de ray tracing, empiecen también a funcionar también para Android, para trabajar mejor con Lumens, cosas de ese estilo. Esto están allanando para, digamos, un poco lo que va a venir en el futuro, nuevas tecnologías que pueden venir muy bien. Pocas cositas más de aquí, pues han mejorado, por ejemplo, el sistema de paralización a la hora de renderizar, cosas que a lo mejor vosotros no tenéis ni que tocar. Esto, por ejemplo, es cómo ellos procesan el RHI, que es el interfaz de generación de imágenes de modelos que tiene a la hora de llamarlos, del drop call. Pues bueno, han paralizado ciertos y mejoran un poquito los milisegundos del render que tienes. Es decir, como siempre, igual que pasó con la 5.4, en la 5.5 tener un proyecto en una versión más moderna como puede ser la 5.5, además la misma escena simplemente será un poquito más óptima por cómo han, como dice su propio nombre, optimizado el cómo calcula la escena. Por lo tanto, siempre está bien. Una cosa que me parece interesante, que lo comentamos por ejemplo en el máster, pero claro, una de las cosas que tienen que cambiar es que el Mex Text Color Painting, que era la herramienta de poder pintar modelos, no funcionaba antes con Nanit, porque recordemos que esto lo que pintaba eran los puntos de nuestro modelo. Y Nanit, al fin y al cabo, lo que hacía era gestionar precisamente esos puntos mediante un fallback. Y bueno, ya sabéis un poco si habéis visto los vídeos de Nanit, pues estaréis un poquito más enterados. Pero bueno, si no, básicamente el problema que teníamos es que no teníamos puntos sobre los que pintar. Por lo tanto, era incapaz de poder hacerlo. Pintaba sobre los puntos, digamos, del fallback y eso estaba mal. No permitía hacer una buena mezcla de los materiales. Cuando queremos mezclar materiales, lo que queremos es que tenga precisión. Necesitamos más puntos, más vértices para poder pintarlos bien. Bueno, pues ya por fin podemos pintar en geometrías de Nanit. Es la idea principal de que a día de hoy, pues, eventualmente acaben todo dentro de un Unreal Engine acabe trabajando con Nanit. Eso es un poco lo que intentan conseguir. De hecho, eventualmente, aunque iba a venir en esta versión, en la 5.5, todavía no ha caído, pero incluso las skeletal mesh, es decir, las geometrías que tienen huesos y se animan, de personajes tendrán en el futuro soporte en Nanit. No ha acabado en la 5.5, a lo mejor viene en la 5.6, se habrán encontrado errores y lo habrán quitado del roadmap, pero bueno, básicamente es eso, que ahora ya podemos pintar, también hacer mezcla de materiales con el Mesh Texture Color Painting, también en modelos Nanit. Esto me parece bastante interesante. ¿Qué más hay por aquí cosas interesantes? Mira, el Day Sequence, este también me gusta mucho. Bueno, a ver si se ve la imagen. El Day Sequence, ya, como ya habréis visto, seguramente los que habéis visto la parte del bloque exterior del máster, nosotros evaluamos cómo poder hacer precisamente pues, un día completo, una secuencia de día y noche dentro de un Real Engine que por defecto no viene dentro de un Real Engine. Entonces, bueno, ahora ya sí. Ahora ya por fin han creado su propio sistema, ya cosa que me parecía lógica porque tenían todos los elementos. Tenían las nubes, podían perfectamente generar un sol y una luna, las estrellas, etcétera, y ya por fin pues han hecho una herramienta que se llama Day Sequence para poder hacerlo. A ver si luego, yo creo que sí, porque esto lo podemos activar en 2 3 minutitos y lo podemos echarle un vistacito rápido. Si no, como os digo, pues en la propia documentación de Unreal vais a ese apartado en particular, vamos a buscarlo de Sequence y como siempre pues os van a explicar o mediante un vídeo o si no os van a llevar al enlace correspondiente para poder verlo. O sea que siempre vais a tener distintas opciones para poder entenderlo. Pero bueno, voy a ver si me da tiempo a verlo hoy. Que hay, como digo, que hay tantas cosas que no sé si nos va a dar tiempo a todo. Bueno, mejoras en general, como veis, de muchas cosas. El Local Fog Volume me gusta mucho. Es una niebla local en vez del 8 fog que tenemos dentro de un Unreal Engine, que es genérica para toda la escena. El local fog podemos meter mediante un volumen, normalmente por de una esfera o de una caja, un niebla específica en alguna parte concreta que queremos de alguna escena. Entonces nos puede venir muy bien para ciertos momentos concretos. Además, el dibujo que utiliza, creo que aquí en este caso, creo que funciona mejor el que aparece aquí en el Local Fog Volumes, que se podrá ver, a ver si nos lo carga.
Aquí podemos ver que es un efecto de local fog, lo pincháis y lo arrastráis como veis y ¡pum! Ya tenéis como una niebla local que podéis utilizar, además con el volumetric fog, que funciona también con Path Tracer, que funciona también con Lumens y bueno, para poder trabajar con ello. Pues eso, una niebla un poquito para poder controlarla. Y como veis con el volumetric fog queda muy bien para cuando le entra la luz y genera sus propias sombras internas, queda a mi modo de ver, en vez de simplemente una niebla pegada. Muy chula, esto es Local Fog Volume. Para nuestras escenas además de exteriores, yo creo que viene ideal. Alguna que otra mejora más, como veis, mejoras de lumes, Light Function Aldas, esto está relacionado con Megalights, así que también luego lo valoramos. Y nada, ya simplemente comentar también que Substrate está en modo beta. Cuidado con Substrate, porque siempre hay algunos, me habéis oído hablar de ello, y siempre os digo que cuidado cuando estéis utilizando materiales Substrate. Haremos otra masterclass especificando una charla completa y total de cómo funciona Substrate dentro de un Real Engine. Pero bueno, simplemente comentaros que esto será un poco el futuro de la creación de materiales. Ya sabéis que los materiales dentro de un Unreal Engine se llaman PBR. Entonces, los materiales PBR lo que pretenden, como siempre, es representar, como dice su propio nombre, la realidad. Son materiales basados en físicas. Y Substrate pretenden darle una vuelta de tuerca a eso, y sobre todo en la mezcla de materiales. En la mezcla de materiales tenemos, digamos, un problema, ¿no? Porque cuando estamos trabajando con PBR normal tenemos que darle unas características reales, pero ese material es único, por así decirlo. Si queremos hacer un metal o si queremos hacer un dieléctrico, si queremos hacer barros, pues cualquier tipo de material tiene unas características concretas. Y eso el material PBR lo representa muy bien. El problema viene cuando mezclamos precisamente materiales uno con otro. Cuando queremos mezclar a lo mejor un metal con barro, por ejemplo, tenemos una esfera metálica y queremos poner por encima barro, el brillo, el control del roughness, el control de cómo trata precisamente ese material es la parte en la que se dificulta, porque tienen propiedades diferentes y aunque tenemos nodos para poder separarlos y mapas para poder separarlos, digamos que el tratamiento interno que tiene un Unreal Engine para representar lo que son todos los apartados físicos de cada material, pues los hace del material base. Si tenemos, como digo, pues estamos haciendo un metal, pues va a tener las propiedades de que es metálico, de no sé qué, y luego por un mapa le puedes decir que represente, mediante truquitos de un LERP, alguno de no sé cuántos, ponerle a lo mejor, como digo, ese barro. Lo que hacemos con Substrate, dentro de lo que cabe, es generar dos materiales diferentes. Generamos el metal por un lado, generamos con material PBR también de barro, pero la mezcla funciona muy bien y los calcula de forma diferente, digamos que es por separado y luego ya lo renderiza todo junto. Es un poquito complejillo, hay que hacer algunas que otras modificaciones un poquito, bueno, no muy complejas, pero bueno, hay que unos cambios de nodos. La metodología es un poquito diferente y sí me gustaría, como digo, eventualmente hablar de ello y comentarlo. Hay que tener mucho cuidado con estos materiales porque cuando trabajamos con Substrate no podemos retroceder hacia atrás. Por eso, bueno, siempre os digo que tengáis cuidado con Substrate, que si queréis experimentar con ello, pues siempre es genial y siempre que en algún momento tenéis alguna duda, me preguntáis y yo ya sabéis, os lo voy a explicar sin ningún tipo de problema. En algunas reuniones que tenemos, como siempre, pues puedo daros una pequeña charla, pero reitero. Mi idea es hacer otra masterclass en otro momento, hablándolo bien en detalle, explicándonos un poquito cuáles son los cambios. Me gustan los nuevos cambios que ha habido en esta versión de la 5.5 porque el nodo de trabajo del material lo han mejorado un poquito para que no tengas que ponerte 30 nodos para formar un material, sino que con uno solo se pueda directamente formarlo bastante bien. A día de hoy, mínimo hace falta tres para poder formar lo que sé, porque hay que formar el front material, que sería el material principal, y las capas de reflejos con las que trabaja. Bueno, eventualmente lo iremos viendo. Me gustaría a lo mejor, no estoy seguro cuándo lo haré. No sé si será pronto o si será tarde. Quiero enseñarlo cuando ya esté, a lo mejor no en beta, a lo mejor en producción, que le costará un tiempo llegar a producción. Pero bueno, también es que sepáis que esto está pensado para trabajar muy bien con Material X o los distintos tipos de exportación de USD. Los sistemas de exportaciones universales que quieren implementar las distintas compañías como Todesk, Adobe, la propia Epic Games y muchas otras compañías para intentar generar un estándar de exportación de todos los programas, que es el USD, ¿no? Es Universal Description Scene, pues básicamente pretende ir por esa línea. Y Sustate va a intentar, de alguna manera, intentar ver cómo son esas conversiones para trabajar con ello. Eso es un poco la lista de tareas que tiene ahora en Epic Games con respecto a Sustate. Convertirlo, pues, básicamente en el futuro de los materiales de un Real Engine. Pero hoy, por desgracia, no es ese punto. Llegará a serlo, pero tendremos que ir viendo un poquito más adelante.
Bueno, hay muchísimas más características. Concretamente, pues tenemos Procedural Content Generation. Ya sabéis, también en el máster tenéis la explicación un poquito cómo funciona la herramienta para poder distribuir con esta potente herramienta de distribución, nunca mejor dicho, perdonad. Pero bueno, que han añadido pues nuevos nodos, han añadido nuevas funcionalidades, han añadido, como estáis viendo, pues mejoras, incluso trabajar para poder calcularlo con GPU, para que sea un poquito mejor, o los Grammar, que nos permite generar de forma sencillas figuras o incluso la elevación por isolación para hacer precisamente terrenos más realistas. Cuando estamos descargando información de metadatos de elevaciones, poder ser lo más realista posible con esos datos que aportamos o incluso, pues como estáis viendo aquí, pues splines mejoradas o los data layers también, soporte de ellas o distintas herramientas como estáis viendo aquí. Esto, pues lo que vamos a hacer eventualmente, como siempre, vamos a mejorar y como digo, vamos a regrabar alguna que otra parte que sí que cambia con respecto a lo que ya teníamos de la explicación de la herramienta. Aunque bueno, recordad que, para que lo sepáis, está como al final de todo el máster, porque hay que entender un poquito de blueprints, hay que entender un poquito de cómo funciona la estructura de iluminación dentro de un Real Engine, hay que entender es decir, distintos apartados, y cuando entendemos todo eso ya podemos trabajar con Procedural Content Generation. Pero bueno, que sepáis que han mejorado la herramienta y eso siempre es bueno. Han mejorado como... Bueno, esto ya estaban con el tiempo trabajando en ello y digamos que todavía está en modo experimental, pero básicamente es que sepáis que el sistema de compartir el DDC, es decir, los Derivate Data Cache, esos archivos de calcula sobre los materiales, para que ya quedan procesados y que no tenga que volver a procesarlo cada vez que vuelvo a abrir el archivo, pues bueno, que se están generando un sistema de servidor virtual para poder compartir esa información, sobre todo para trabajo colaborativo. Hay muchas más mejoras, como lo de Order Server, o que son básicamente mejoras a la hora de empaquetar para que sea mucho más rápido, más eficiente, el sistema de cómo gestiona y dónde guarda precisamente esos archivos, pues ya está. Por ejemplo, estas son cosas que vosotros no tenéis que cambiar nada. En principio ya vienen las que tienen que ser activas. Si no, vienen un plugin aparte para activarlo cuando se quiere trabajar de esa forma colaborativa. Que sepáis que también tenemos otra masterclass donde hablamos de cómo hacer un trabajo colaborativo, de cómo podemos hacer que un multi-user, hacer que varias personas se conecten a un solo proyecto y poder trabajar varias personas en ese proyecto y cómo, pues eso, cómo pueden compartir el DDC y todo eso, pues lo hablamos en esa masterclass. Así que bueno, si queréis meteros un poquito más en ello, ya lo veis. Y como no, pues siguen mejorando el motion design, que recordad que hablábamos justamente también en las novedades de la 5.4, ya hablábamos precisamente un poquito de esto, hicimos unos cuantos ejemplos en los que veíamos un poquito cómo funcionaba este nuevo sistema de cloners y effectors, que básicamente nos permiten generar distintos elementos, muy orientado obviamente al diseño gráfico, en el que pretende, como dice como su nombre, generar un motion design, un sistema en el que vosotros vais mover distintos elementos con físicas, por ejemplo, que podéis desplazar, por ejemplo, una esfera y que los elementos de su alrededor sean afectados. Bueno, pues al final, como para hacer esos efectillos de motion graphic que molan un tanto para, bueno, se utiliza mucho para eventos o incluso a veces en cine o para efectos especiales se puede llegar a utilizar. Está muy bien, está muy orientado sobre todo para televisión, sobre todo. Pero no está del todo mal poder echarle un vistazo. La verdad es que tiene herramientas muy útiles. No voy a entrar en esta masterclass a hablar del motion design, porque como ya lo hemos comentado en la de novedades 5.4, si queréis iros a esa masterclass, ahí vemos un poquito cómo funciona, un poquito la metodología de uso, para que os adentréis un poquito en la introducción de cómo poder manejarlo y así, pues bueno, si ya tenéis un buen punto de partida. Lo que sí que voy a comentar hoy, aparte de las Megalites, va a ser el nuevo sistema de Material Designer. Esto, a mi modo de ver, me parece ya la herramienta definitiva para todos aquellos que alguna vez me habéis dicho, jolín, qué rollo tener que trabajar los materiales dentro de un Real Engine justamente de la manera con los nodos y ese tipo de cosas que no estéis habituados a ser más un perfil artista y estéis más habituados, pues bueno, pues a trabajar oye, quiero añadirle arañazos o tal, etcétera. Entonces, bueno, no es que no os guste, digamos que por desgracia tenéis que pasar por el aro, es decir, tenéis que aprender a crear materiales con los nodos y una vez creados los materiales esos básicos que con los distintos nodos para formar lo que es el shader, forméis luego un material instanciado y luego ya pues creáis ese material artístico y luego ya lo acabéis perfeccionando, lo poniendo las texturas que le corresponden, o etcétera, etcétera. Pero bueno, sí o sí tenéis que pasar por ese sistema, como os digo, de creación de nodos. Bueno, pues estáis un poquito de enhorabuena porque Material Designer lo que pretende es precisamente
hacer que ese apartado de nodos no tengáis que trabajarlo, que vosotros hagáis cambios en los materiales, que podéis añadirle detalles, modificaciones, capas, es decir, una especie de Photoshop, pero con los materiales de Unreal Engine. Vamos a abrirlo, vamos a hacer unos cuantos ejemplos, vais a ver que todavía está muy, muy precario, es decir, es muy experimental. Falla alguna que otras cosas, hay todavía opciones que no funcionan del todo bien, pero sin duda va a ser el futuro de la creación de materiales, casi seguro, porque la mayoría de vosotros no os va a apetecer trabajar con nodos. Esto tiene una cosa mala y una cosa buena. La cosa mala, como os podéis imaginar, es que pudiera darse que si utilizáis demasiado esta herramienta, perderéis de vista cómo utilizar los nodos. Y los nodos tienen sus ventajas. Entender bien cómo funciona la creación de materiales de los nodos, construir un shader correctamente, optimizado y demás, pues creo que es la clave fundamental para poder, como dice su propio nombre, hacer materiales optimizados para que no te pese demasiado luego cuando estás haciendo un proyecto para VR. Por ejemplo, no puedes meterle un material que pesa 20 iba a decir que poco, 200 megas, por ejemplo, un material con una cantidad enorme de texture sets que, para que quede súper bonito, porque bueno, pues hay que aprender a optimizar. Y este apartado, de momento, por lo que hemos visto, pues no es que funcione especialmente bien con la optimización. Funciona bien con la usabilidad, con el sistema, la mecánica de poder crear fácilmente y diseñar, como dice un poco su nombre, materiales de forma sencilla. Eso está muy bien. Dista, reitero, muchísimo de ser una herramienta todavía hoy funcional, pero no os preocupéis, lo vamos a ver hoy. Esto es una de las segundas cosas que quiero ver al detalle con vosotros. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo funciona, para que dejaros un poco salivando con las cosas que vendrán en el futuro. Cuando sea la 5.6 o la 5.7 o la 5.80, pues esto sin duda, cuando lo hayan mejorado, yo creo que va a cambiar muchísimo a la hora de crear materiales. Así que nada, ahora le echaremos también un buen vistazo. Bueno, hay más cositas como veis por aquí de Motion Design. Nada, esto ya lo vais viendo con vosotros con calma. De la misma manera, para que no estemos aquí 300 horas, voy a pasar un poco, pues como veis, mejoras que tienen que ver con el audio, mejoras que tienen que ver con el XR, mejoras que tienen que ver con los móviles, con la herramienta de modelado, las herramientas de generar mapas de coordenadas, del Texture Tool, que también tenemos una masterclass pendiente con respecto a esto, o Geometry Scripting, que también me gusta muchísimo, que también tenemos una masterclass con respecto a ello. En fin, mejoras generales de distintos apartados. Como digo, ya si queréis con un poquito de calma los vais viendo. Si tenéis alguna duda en particular, como veis, oye, pues es que esta me encanta y suena muy bien, no sé lo que es, lo leo, no lo entiendo, pues ya sabéis, o me lo decís ahora o me escribís un mensaje, ya sabéis, y nosotros os respondemos y os damos una explicación más detallada. Sin más dilación, vamos a ver las megalights, que es un poco lo que de verdad yo creo que veamos hoy. Porque para mí, sin duda, la característica, la tecnología que despunta en comparación a todo lo demás son las megalights. Reitero, tengo un vídeo en YouTube explicando un poquito, pero bueno, pues obviamente lo que tenemos que hacer es leer entre nosotros la documentación. Vamos a explayarnos hoy un poquito más en este apartado que me parece fundamental para poder entender cómo funciona esto de las megalights. Me hace gracia porque lo he leído por ahí que sería algo así como las nanit de las luces, ¿no? Si nanit empezamos ya a asociarlo como, va, tú mete a tu escenario tantos millones de polígonos como quieras, que nanit, pues obviamente se lo come y te representa perfectamente y sin casi consumo de recursos casi cualquier geometría. Y casi se podría decir que es cierto. Es decir, tú le puedes meter 500 modelos de 10 millones de polígonos cada uno de ellos y la verdad es que no consume casi recursos porque el sistema de gestión de polígonos en base al tamaño del píxel, la distancia y demás funciona increíblemente bien. Entonces, bueno, salvando como siempre las distancias, que ojalá fuera así de sencillo, pero bueno, entendamos que es un poco la tendencia que quiere hacer, que unificar lo que es el control de la optimización, no al arte, sino que controle completamente la técnica para que solo, pues como digo, nos centremos en el arte. Solo tenemos que centrarnos en, oye, yo quiero que haya aquí 100 luces. Pues vale, pues pon 100 luces. Porque si artísticamente tiene que haber 100 luces, pues habrá que ponerlas y que no estés limitado por la tecnología. Esa es la clave de Megalights, que va a intentar siempre conseguir el mejor optimización posible para que tú puedas poner tantas luces como quieras. Spoiler un poco. Como os podéis imaginar, cuantas más luces vayamos poniendo, peor será un poco el resultado que vayamos viendo. Eso nos lo dice un poco ahora la documentación, que es lo que vamos a echarle un pequeño vistazo. Vamos a ir abriendo las Megalights y vamos a verlo. Bueno.
Reitero, me encantaría leerlo un paso a paso. Esto ya lo tenéis que hacer por vuestra cuenta, aunque esté en inglés, pues recordad que podéis traducir la página, utilizar inteligencias artificiales para traduciroslo, leeroslo con calma, porque hay información muy detallada y os recomiendo que lo leáis entero. Vamos a comentar solo un poco las partes más importantes, ¿vale? Como siempre, vamos a ver dónde está. Bueno, hay muchas, como digo, muchas cosas muy interesantes que funcionan con las Volumetric Fog, que etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver. El cómo usar Megalights. Bueno, esto siempre nos viene bien, ya sabéis. Viene por defecto activo en la 5.5 y todas las luces que son locales funcionan con Megalights. Digamos, la parte que no funciona con Megalights actualmente son Directional Light. Las Directional Light todavía no funcionan, solo las locales, Spotlight, Point Light y Rectangular Light funcionan con Megalights. El resto no. Están trabajando en ello para que, yo creo que ya seguramente la siguiente versión ya sí que lo añada, pero de momento solo funciona con las demás. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Porque al fin y al cabo, donde tenemos el mayor, como siempre, coste de recursos es en la cantidad de luces locales que ponemos. Es decir, si tenemos una imagen como esta, que tenemos, como vemos aquí, un rectángulo gris en los laterales, además con la típica textura, o incluso con un vídeo como es aquí, pues tener cuantas más luces tengamos, más consume. Porque, por ejemplo, aquí si tenemos 100 luces, por cada luz tiene que hacer un cálculo de cómo se representa la luz directa, la luz indirecta, la sombra, etcétera. Esto es justo lo que cambia. Ya no hace un cálculo por cada una de las luces, sino hace, vamos a buscar la palabra exacta, bueno, cómo se activa, ya os digo que está activo, ahora lo vemos en un proyecto, pero lo más importante es esto de aquí, la técnica de cómo genera este apartado, y es que es un algoritmo, esto estático. Esto significa que va a hacer una premoción, no, ¿cuál es la palabra? Ahí no me sale. Una predicción, una predicción. Va a predecir cómo se van a propagar las luces sin calcularlas todas. Luego, bueno, ya si queréis entender un poquito más adelante cómo funcionan los algoritmos estos estáticos, esto ya se inventó hace ya algún tiempo, esto no es nuevo, por así decirlo, pero bueno, se utiliza muchísimo también en acciones para ver cómo son las predicciones futuras de cómo se van a alzar los valores, etcétera. Pero lo que nos interesa sobre todo no, en gráfico no. Bueno, en Lights tampoco. Claro, aquí nos van a aparecer. Hay un dibujo que no me acuerdo cómo se buscaba, que bueno, es básicamente muy parecido a como utilizaba, por ejemplo, NVIDIA de Intel en la generación de ray tracing, que por ejemplo se utilizaba muchísimo en ecuaciones de tipo VRAI o similares, cómo se calcula al fin y al cabo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más básico, 100 luces. Cuando tenemos 100 luces, literalmente tenemos que hacer 100 cálculos. Siendo muy simplistas, ¿eh? Pensar que esto está todo muy simplificado para que medianamente lo entendamos. Pero a grandes rasgos lo que pretendemos hacer es, como viene ya por defecto, es si tenemos 100 luces, hacer 100 cálculos. Pues evitamos eso. Si tenemos 100 luces, lo que va a intentar mediante este algoritmo es decir, bueno, pues si tengo aquí 5 luces muy juntas, en vez de calcular y hacer 5 veces, hago uno y propago más o menos el cálculo de una de ellas en esas 5. Es decir, lo que básicamente es predecir. Va a intentar predecir todas estas luces. Cuando hay muchas luces juntas, va a intentar, pues eso, predecir el resultado de todas ellas, porque van a dar un resultado. Bueno, aquí viene explicado un poquito más en detalle cómo hace el trabajo, que está, como digo, está muy bien, porque lo que pretende es, bueno, pues lanza un rayo, cuando ve que hay otros rayos cercanos a él, pues no los calcula y solo calcula ese primer rayo, el rebote, y ya hace el cálculo con respecto a ese primero. Y los 5 primeros solo hace la primera interacción, pero no continúa rebotándolos, porque lo que hace es por cálculos de píxeles. Dependiendo de cuántos rayos le llegan a ese píxel, detecta cuál es la complejidad de la luz y dependiendo de la complejidad de la luz que le va llegando ese píxel, calcula o no. Como os decía, no sé si os acordabais, que os decía que en me perdí dónde estaba yo. Bueno, lo he quitado, pero bueno. Que habíamos hecho mejoras en el Path Tracer, ¿no? Perdón, en el Path Tracer no, en el Lumen de hardware Ray Tracing. El sistema de generación de Ray Tracing lo han precisamente mejorado con este sistema. Intentan siempre hacer que haya menos cálculos, con un algoritmo más avanzado y más inteligente que pretende entender bien cómo se propaga la luz a lo largo de la escena y de las superficies. Esto tiene un problema. Todas las ecuaciones estáticas pues como dice su propio nombre, como son ecuaciones de predicción,
Pues cuanta mayor, digamos que el problema que tiene es que cuanta mayor cantidad de luces tengamos, pues peor va a ser la calidad que te ofrece. Además, como podéis leer aquí, más luces genera peor calidad en en la luz. Y sobre todo es más importante en las sombras, más que nada, porque en la luz todavía es medianamente muy subjetiva de percibir, porque como la luz se propaga de forma muy difusa muchas veces, pues que no haya una precisión en la luz indirecta, pues a lo mejor, ya digo, no nos afecta demasiado. O sea, la podemos ver relativamente realista y no genera ningún problema para nosotros. Pero a lo mejor en las sombras sí. Entonces, bueno, básicamente cuando nosotros incrementamos el número de luces, por primera vez no decrece los recursos que requiere la tarjeta gráfica en dibujarlos. Si yo tengo 5 luces, cuesta lo mismo en GPU que tener 100. Lo que ha cambiado es la calidad del resultado final de esa complejidad a la hora de tener que dibujar las sombras, las luces, etcétera. Eso es lo que cambia. Eso es lo que tiene Megalights. Que más luces lo que hace es disminuir la calidad. Eso es un poquito el proceso. Pero el cálculo, el cálculo siempre es constante. Siempre es igual. Le va a costar lo mismo tener 5 que tener 100. Pero como os digo, pues hay que tener un poquito de control. Por lo tanto, aquí te dan pues unos pequeños truquitos para básicamente no malgastes tampoco luces a lo tonto. Si obligatoriamente tienes que tener muchas luces, hay que seguir igualmente utilizando las mismas técnicas que hemos dicho en el propio máster de cómo hay que optimizar. Siempre os digo, digamos que esto es la charla que siempre os digo en los vídeos, ¿no? Pues tenemos una nueva luz. Vale, ponemos la luz, ponemos el color, la intensidad, todo lo que queremos y ya sabéis, para poder controlar esta luz y que no se vaya y no calcule en exceso, recordar que tenemos una esfera de influencia. Esa esfera de influencia determina sobre qué objetos contacta. Pues eso también aquí es muy importante. Tengamos 100, 1000 o dos luces, hay que seguir configurándolo correctamente. No hay que ponerle valores muy altos, simplemente los valores cercanos para que detecte y calcule solo los de su alrededor. Así también ayudamos a que Megabytes funcione. Bueno, esto está explicado un poquito más como digo, más en detalle aquí, digamos un poco el proceso que hay que seguir. A grandes rasgos, lo que hay que hacerle caso es a lo que se llama el Ray Tracing Stance, que, bueno, así no da tiempo a verlo, pero básicamente es uno de los modos de visión que nos permiten entender cómo se está generando la escena mediante Ray Tracing y las luces, cómo se propagan a lo largo de su escena. Estoy resumiendo todo muchísimo porque reitero que voy a hacer una explicación más detallada y mucho más explicativa y con sus respectivas, ya sabéis, diapositivas y con ejemplos prácticos dentro del máster. Esto es justamente lo que me estoy trabajando actualmente, hacer unas grabaciones de los nuevos cambios. Pero bueno, quería daros, digamos, una especie de muestra primera sobre esta tecnología que es fundamental para que veáis que el futuro es increíble porque digamos, simplemente actualizando a versiones que de la 5.5, activando un simple clic que vamos a ver ahora mismo, funciona Megalights. O sea, cuando nosotros estamos dentro de una escena, voy a utilizar el mismo que del vídeo de YouTube que yo tengo, pero para que nos hagamos una idea. Cuando tenemos una escena de este estilo, vamos a ponerle en el postprocesado, vamos a ponerlo aquí y estamos trabajando en Lumen, como estamos viendo, tenemos básicamente, pues aquí un montón de luces y estas luces, bueno, ¿cómo podemos tener dentro de lo que cabe, pues esa cantidad de fotogramas tan elevados? Si mal no recuerdo, creo que en este escenario hay unas 200 luces dentro de nuestra escena. Bueno, pues básicamente si nos vamos a Project Settings, como habéis visto, estaba en la documentación explicado un poquito más en detalle, pero bueno, rápidamente, si nos vamos a la categoría de rendering, vemos que hay una opción nueva que es la tecnología de Megalights. Megalights está activo y al estar activo en Megalights, pues podremos controlar qué funciona o no funciona. También dentro del postprocesado se puede controlar, igual que cuando tenemos en la configuración de lumens o sin lumens, etcétera, pues que sepáis que obviamente podemos también controlarlo desde aquí, bajando un poquito más, como veis en Render Features, tenemos el apartado de Megalights. Podemos, si queremos, desactivarlo, Megalights, y pues nos irá un poquito peor. Obviamente en este caso el escenario, pues mira, nos va a 40 fotogramas por segundo porque, bueno, pues como decíamos, teníamos 200 luces generando su luz directa, su luz indirecta. Cuando activamos Megalights, que ya viene, como digo, activo en el proyecto, y además aquí, si quiero, lo activo y lo desactivo, simplemente activándolo, como veis, aumentamos de 40 fotogramas por segundo a 120.
Entonces, es una mejora, como veis, drástica, enorme. Y visualmente no ha habido mucho cambio. También es cierto que no hay mucho cambio porque como tenemos una luz tan difuminada, con tantísimas luces, pues al final el resultado está bien. A lo mejor, como siempre, de una manera, de la misma manera que optimizamos anteriormente, en vez de poner tropcientas mil luces, a lo mejor nos interesa poner luces un poquito más grandes. Eso es otro de los trucos que comentan. No solo que cuando nosotros ponemos una luz, vamos a poner una luz cualquiera, un spotlight, mismamente. Cuando tenemos un spotlight, como os he dicho hace un instante, hay que tener un poquito de cuidado con la attenuation radius, que es el valor, en este caso, del cono. Por ejemplo, este cono está atravesando y está llegando a unos elementos que no necesitamos, porque está toda la luz inicial contactando con esta parte. Nos deberíamos permitir reducir un poquito. No seamos escuetos, no lo pongamos 150 y que casi no esté tocando el suelo. Tampoco es eso, pues oye, por 200, por ejemplo, pues está bien. Parece ser que es un buen valor y el cono es más pequeño. Eso reducimos el valor y lo mismo pasa también, como siempre os he dicho algunas veces, en lumens. Oye, pues si tenemos aquí, imaginaros, 4 luces o 5 luces, vamos a poner las 5 luces en movible para que no haya problemas de stationary. Ponemos en movible e incluso las duplicamos aquí sin problema. Si tenemos, por ejemplo, esto, por alguna razón en particular, que nosotros queramos poner aquí tantas luces, esto visualmente, si nos fijamos, tampoco es que nos aporte demasiado. En realidad es casi como si fuera uno. Muchas veces tampoco hay que pasarse. Si no hay que ser hiper preciso y que cada luz esté en cada conito que tenemos aquí, que a lo mejor sí, reitero que a lo mejor sí, o a lo mejor no. Ahora que tenemos megalights, por lo menos nos lo podemos permitir. Podemos poner aquí una luz, podemos poner aquí otra luz, podemos poner aquí otra luz, podemos poner aquí otra luz y no hay tipo de problema. Pero si llega un punto en el que tenemos un conjunto de muchas luces como estas, tan juntas, a veces, en vez de tener que poner tantas, recordad que podéis poner a lo mejor una, pero una un poquito más grande, a lo mejor un poquito más alta, a lo mejor un poquito más grande la atenuación, un poquito más de intensidad a lo mejor y a lo mejor el arco un poquito más grande. Puede ser esto que acabo de hacer de reducir de 10 luces a una, obviamente si funcionaba en lumens, pues imaginaos en megalights. De nuevo, por lo que os decía, hay que intentar evitar no tener miles de luces porque sí. Cuantas más luces tengamos, sí es cierto que, como vais a ver, yo me puedo pasar el día replicando todas estas luces y los fotogramas, en principio, pues no van a bajar. Me van a permitir replicar y replicar y replicar miles y miles y miles de luces y los fotogramas seguirán siendo altos. Pero recordad que tendremos entonces el problema de que es posible de que la luz directa, sobre todo la indirecta y las sombras, se vean empeores. La calidad se empobrezca. No he tenido tiempo de preparar ningún me gusta. No he conseguido que aun poniendo ni con 200 luces ni con 300 luces se me vea tan feo, pero bueno, habrá que hacerle caso a lo que pone en la documentación y si dicen que ellos pierden la calidad, pues será verdad. Yo solo he probado con 100 200 luces. Habrá que verlo con miles. A lo mejor con miles es cuando se empieza a percibir el problema. Que eso es, como digo, es muy bueno. La verdad es que la capacidad de que te permita tener tantas luces, la verdad es que es genial. Pero, como os digo, como es una tecnología muy temprana, todavía no he experimentado todas las posibles escenarios posibles. Así que, bueno, eventualmente con el tiempo, pues iremos viendo cómo podemos mejorarlo, o hasta cuál es el límite y distintos trucos que iremos averiguando, pues según vayamos experimentando más con ello. Ya para rematar lo que es las Megalights, quiero hablar un poquito de las sombras, porque bueno, que sepáis que Megalights reemplaza, esto es muy importante, las Fill Shadows, reemplaza el Ray Tracing Shadows. Bueno, esto nos viene muy bien, que nos reemplace el Ray Tracing Shadows. De hecho, no sé si lo habéis visto aquí, también lo comentaba en el vídeo de YouTube, pero si no, os lo comento aquí por si acaso no lo sabíais. En la parte de Megalights, aunque ahora mismo hay un apartado donde pone Ray Tracing Shadows, este apartado ya no funciona, está desactivado siempre. Además era una tecnología que daba muchísimos fallos con Nanit y con muchos sistemas dentro de un Unreal Engine, generaba errores, consumía muchos recursos. Sí es cierto que daba normalmente un resultado bastante bonito, sobre todo en el degradado de las sombras, pero bueno, como daba tantos fallos, pues al final muchas veces no podíamos ni utilizarlos y además, este, me digo, era muy poco óptimo. Bueno, pues esto ya se sustituye por Megalights. Es más, literalmente, en realidad, se utiliza Ray Tracing Shadows, que ahora lo vamos a valorar.
Lo que pasa es que le han dado la vuelta a la tecnología, como digo, lo han mejorado bien la propagación de los rayos, los cálculos con ese algoritmo estático y demás para generar una buena generación de ray tracing sensados, pero bien hecho, que no da problemas en teoría con ninguna tecnología. Yo lo he probado con Nanit y con distintos elementos que antiguamente sí daba problemas y de momento no da problemas con nada. Funciona muy bien. Así que nada, sustituye estas sombras que son muy puñeteras y bueno, y un montón de cosas más no, siguen sustituyendo esa. También cambian un poquito los Virtual Shadow Map. Esto es importante comentarlo porque justamente como tenemos muchos elementos como árboles, en el bloque de exteriores hablamos mucho de ello, precisamente vemos técnicas para poder como tener millones de árboles y que se generen perfectamente esas sombras a través de Virtual Shadow Map. Esto, pues por ejemplo, ha cambiado un poquito y ya veremos, como os digo, que vamos a cambiar un poquito ese vídeo seguramente también para daros la nueva explicación. Pero bueno, en resumen, es que esta tecnología funciona muy bien. Y hay un apartado que sí que quiero que, bueno, es que hay muchos apartados que me gustaría valorar, pero sobre todo quiero hablar un poquito de lo de, como decía, de las sombras. Tenemos dos métodos de sombras. Dentro de cada luz podemos también activar o desactivar las luces. Segundito, vamos a quitar todas estas luces que acabamos de añadir. Vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Y esta luz, por ejemplo, si no queremos que esté en megalights, por alguna razón en particular, bueno, que sepáis que tiene su propio también valor. Eso siempre me gusta, que te dé la opción de que podamos desactivar a lo mejor en esta luz que utilice Megalight, está bien. Seguramente a lo mejor porque si a lo mejor quieres que genere una sombra pues muy definida, que imagínate que tienes miles de luces y luz es muy importante y pues bueno, pues se sale de esa predicción general de reducción del lanzamiento de rayos y digamos que la calcula por defecto y oye, perfecto, no estaría mal. Esta, si ahora yo me pongo a duplicarla, pues sí, seguramente me va a ir bajando lo que es el resultado de FPS. Pero bueno, la verdad es que también en general, que es que si no consume recursos. Bueno, como digo que podemos desactivarlo personalmente en la luz en particular y también en todo caso incluso nos deja poner por defecto, el por defecto en realidad es el ray tracing. Como os digo, el ray tracing, las sombras ray tracing, ahora con Megalights funcionan muy bien. Estas son las sombras que vienen por defecto. Genera una sombra muy bonita, muy difuminada. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pues este elemento, vamos a intentar reproducirlo. Así, más o menos, que veis que genera una sombrita. Vamos a ponerle un poquito de esta luz, le vamos a poner un poquito de soft radius para difuminar. Vamos a quitar un segundo el grid para que no nos moleste. Vamos a pulsar la G para que podamos ver lo que es esta línea de lo que es la sombra y si le ponemos un poquito de source radius, pues ya sabemos que empezamos a difuminar un poquito y se ve, la verdad es que muy bien, no nos hemos pasado un poquito, vamos a ponerle solo 15. Se ve un poquito de ruido, yo creo que es por la cantidad de luces que hay. Como yo creo que esto, como decíamos ahí, como tenemos 200 luces, es muy posible que este ruido esté dependiente de eso. ¿Ves? Es una de las cosas que tengo que ir comprobando, cómo poder limpiar bien este ruido, ese tipo de cosas, que no sé si se puede limpiar como antes, como en Lumens, que cuando poníamos más píxeles, si en vez de calcular en 1080 calculábamos a 4K, cuando le dábamos más cantidad de píxeles para dibujar, reducía el ruido. Eso presiento que no va a ser así y la metodología va a cambiar. Así que bueno, es una de las cosas que también tenemos pendientes de investigar. Pero bueno, el resumen es que el resultado final, como estáis viendo, un poco la sombra que genera, e incluso está en megalights con un poquito de difuminado, está muy bien. Pues precisamente es lo que estábamos comentando. O está utilizando las sombras ray tracing, que son las de por defecto. O sea, si ponemos default y ponemos ray tracing, son las mismas. ¿Ok? No hay diferencia. Lo que cambia es que también nos permite utilizar Virtual Shadows, porque ray tracing, como podemos ver, puede generar a veces ciertos errores. Puede. Aquí, el ray tracing, aunque es el más recomendado y el por defecto, no tiene un coste extra por cada luz que vayas añadiendo. Pero claro, el problema puede ser que la calidad sea bajada dependiendo de la cantidad de luces que tengamos en la escena y del ray tracing extents, que es cómo se propaga los rayos a lo largo de la escena. Dependiendo si, por ejemplo, tenemos mesh distance field bien hechos correctamente, si el modelado de la geometría es más fácil para el entenderla. Bueno, lecciones que, como digo, vemos un poco más en el máster. Pues bueno, pues el ray tracing extents y la cantidad de luces pueden determinar un poco la calidad de las sombras. De hecho, estábamos, como digo, viendo un poquito de ruido. Seguramente sea por alguna de estas cosas que eventualmente, digo, investigaremos un poquito más. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que también nos permite la opción de poner Virtual Shadow Maps. Al fin y al cabo, digamos que se desvincula un poquito, sigue utilizando
básicamente en megalights, pero la sombra en particular sí la calcula específicamente para ese elemento y añadirá un coste adicional en CPU y en GPU, pero bueno, el resultado de la sombra debería ser un poquito más precisa. Ahora no lo vemos muy bien. Si perdemos, por ejemplo, un poquito de difuminado, seguramente difumina un poquillo, pero bueno, el resultado también es un que lo separa. Que sepáis que eso es un poco las cosas, es un poco importantes a saber de Megalights. Hay muchas más cosas. O sea, si leéis bien, que esto como siempre os insisto, que lo leéis bien todo para ver un poquito cómo funciona, cómo es la optimización que hay que tener, qué limitaciones tiene, como os decía, por ejemplo, el Directional Light no está funcionando con ello, no funciona, por ejemplo, todavía con su Surface Scattering, no funciona con pelo, no soporta materiales translúcidos. Que no soporte materiales translúcidos no significa que no los ilumine, simplemente que la ventaja que contiene utilizar megalights y las sombras que generan pues van a quedar pues desombreadas, ¿no? Al fin y al cabo. Ya lo hacía la red 3 Shadows, pero básicamente como utiliza la misma tecnología, pues lo aplica igual. Por ejemplo, no soporta el agua, las nubes, los volúmenes de partículas, local volumetris tampoco lo funciona. Bueno, como veis hay algunas que otras cosas que tienen que ir mejorando, pero estas limitaciones yo, que históricamente conozco Unreal Engine desde hace muchísimos años, básicamente esto estoy seguro que lo van a trabajar en las siguientes versiones y en muy poquito tiempo va a funcionar con todo lo que tengamos de Unreal Engine. Pero bueno, es que es el primer, digamos, la primera tecnología siempre que llega, pues pasó con Nanite al principio. Nanite al principio parecía increíble, igual que Lumens, pero según han ido sacando las versiones siguientes, no solo ha seguido siendo tan increíble, sino que ha ido mejorando y cada vez soportando cada vez más cosas de Unreal Engine. Con lo cual, bueno. Me encantaría leerlo, como digo, con calma. Admite las Light Functions, esto es interesante. Las Light Functions, a las que alguna vez nos ha dado alguna que otra vez problema, en alguna que otra me lo habéis comentado. Oye, pues yo es que quiero que proyecte una luz, un vídeo, un rectangular light, etcétera. Pues bueno, que sepáis que funcionan las Light Functions, también funcionan. Así que también añadiremos un vídeo sobre esto porque en Lumen lo tuvimos que quitar, pero ya funcionan perfectamente. Así que podemos añadir texturas a las luces. Y eso viene muy bien pues, para ese tipo de cosas. Cuando queremos hacer cualquier tipo de shader vinculado con una textura, es un material Fusion Light, y entonces lo podemos añadir a la luz y puede proyectar cáusticas. Creo que se ve por aquí un ejemplo de proyectando cáusticas. De hecho, tengo algún vídeo de YouTube también explicando cómo hacer cáusticas dentro de un Unreal Engine. Bueno, etcétera, etcétera. Distintas cosas como vídeos, etcétera, también funcionan dentro de Megalights. Reitero, me encantaría seguir hablando sobre ello. Pues que podemos estar aquí, ya digo, horas y horas, y no, por desgracia no las tenemos. Y ya llevamos por lo menos una hora y pico, y me gustaría, como digo, ver la otra tecnología. De todos los apartados que teníamos aquí, pues nos falta por ver, que me parece súper interesante, el Material Designer, que es el nuevo creador de materiales de Unreal Engine. Reitero, todavía no sustituye a lo que tenemos actualmente, pero es posible que en el futuro sí lo haga. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos activar esto de Material Designer? Ten cuidado porque tampoco es que haya muchas explicaciones, todavía está todo como muy, muy experimental, todo muy, muy por encima. Así que bueno, esto sí que lo voy a explicar yo paso por paso, porque las otras cosas ya tengo vídeos en YouTube o ya tenéis la documentación explicándola. Sí vamos a ver cómo poder trabajar con el Material Designer. Voy a irme a un nuevo mapa que no tenga mucho. Vamos a ver si podemos irnos a uno que no tenga tantos luces para poder trabajar sin tantos elementos. Bueno, lo primero de todo es que tenemos que activar el plugin de Motion Design. Ya sabéis que Material Designer está dentro del apartado de la categoría de Motion Design porque fue diseñado originalmente para utilizarlo en Motion Design. Pero lo bueno que tiene es que no es necesario utilizar todo el interfaz de Motion Design. Me vuelvo a repetir lo que he dicho antes, mirarlo en las novedades de la 5.4 de la Masterclass para que veáis un poquito cómo se activa y demás. Pero bueno, que todas las técnicas y todas las herramientas que hay de Motion Design, que son geniales, que funcionan muy bien, pues entre ellas han desarrollado este Material Design, este diseñador de materiales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si termina de cargar y lo podemos activar. Esto nos da unos minutitos, por si acaso, si queréis alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. No sé si... Ninguna, creo que no me habéis dicho en el chat. Voy a mirar a ver. Mm, Jota, ¿funciona bien esto con materiales con displacement?
El Material Designer, dices. Las ¿Cuál de las dos? Megalites. Sí, las Megalites. No lo he probado, no lo he probado todavía. Ahora que lo dices, es una de esas cosas que tengo pendientes. Presiento que sí, pero me estoy aventurando y estoy Ujú. tirando una bola a ciegas. No estoy seguro. A lo mejor luego digo, ah, pues no, fíjate, falla aquí o no. Pero creo que sí, porque como es una tecnología que está basada en Nanit y Megalite está diseñado también para trabajar con Nanit, asumo que debería funcionar perfectamente. Pero bueno, no estoy seguro al 100%, así que habría que comprobarlo. Vale, gracias. No, faltaría, Ricardo. Vale, pues perdón que he visto que tenéis alguna preguntilla en el chat. Aprovecho y de paso también las voy respondiendo. Dice Arturo que el nuevo denoiser de PathTracer hay que configurarlo algo en el render queue. Sí, hay que configurarlo un poquito. Ha cambiado una pizquina el configurador, aparece un nuevo valor que pone cuántos pasos queremos, esto es el nuevo valor, cuántos frames queremos que estudie hacia adelante y hacia atrás. El valor que viene por defecto es 2, significa que coge 2 por delante y 2 por detrás y tiene un máximo de 5, que sería 5 por delante, 5 por detrás, más el cero, que es el que está renderizando. Y creo que cambia alguna cosa más con respecto al anti-aliasing, pero bueno, como es una de esas cosas que voy a modificar también en el máster en general, haré una explicación utilizándolo. Así que en principio, lo que viene por defecto, no hace falta que lo modifiques y ya renderiza, ya funciona bien. Pero bueno, pues básicamente que sepas que sí, que se puede configurar un poquito más, pero que no hay que añadirlo. No sé si la pregunta iba más en plan, hay que activarlo, cosas de ese estilo. No, ya viene por defecto activo. Simplemente que esté seleccionado el denoiser. Está sustituido uno por el otro. Dentro del apartado, por ejemplo, de postproducción, lo vas a poder ver que ha habido un mini cambio. Vamos a poner aquí para que lo veas. Y en el apartado de ray tracing, path tracing, así lo veo. El denoiser este es el que tiene que estar por defecto. Siempre está activo, pero que sí, que lo han sustituido. El que teníamos antes se ha sustituido por este y siempre que esté el denoiser activo ya funciona. Así que en ese sentido no hay que activar la tecnología, ni ningún plugin, ni nada de ese estilo. Vale, por el chat también nos han hecho otra preguntita. Salvador dice, sería interesante configurar para trabajar perdón, a ver. Sería interesante configurar para trabajar con Megalights activo y a la hora de renderizar desactivarlo para obtener una mayor calidad. Interesante pregunta. No, no hace falta, porque por defecto es una de las cosas que venían en las notas de Megalights. En el render Movie Queue todavía no está trabajando con Megalights. Así que aunque tengas activo Megalights, tú cuando renderizas no las utilizas, renderiza de forma clásica, es decir, cada luz calculada. Eso es bueno y malo. Es bueno porque te aseguras la precisión de que cuando renderizas con el Render Movie Cube esté perfectamente bien renderizado, con la precisión correcta, sin errores. Y si tú haces una aplicación, pues un juego y haces un empaquetado y demás, pues si tienes activo Megalights, pues estás trabajando con Megalights. Así que no tienes que cambiar nada. Y eventualmente he leído que sí quieren añadir la posibilidad de que se calcule Megalights dentro del Render Movie Cube para que el render sea todavía más rápido. Deduzco que cuando hagan eso te habrán mejorado, con lo cual en principio no habrá ni que desactivarlo, incluso hasta renderizar con Megalights, en principio deduzco que puede ser hasta interesante, porque va a ser muy rápido y yo creo que la calidad será aceptable. Pero bueno, son cosas del futuro, así que lo veremos en las futuras versiones. Pero de momento no hay que desactivarlo a la hora de renderizarlo. Bueno, no es que haya que desactivarlo, es que se desactiva automáticamente porque no está soportado por el Render Movie Queue. Vale, dice Jorge que si se puede usar esta última versión en el curso. Hombre, por supuesto. Siempre que os explico una cosita, siempre lo podéis utilizar. De hecho, os insta que lo utilicéis, que utilicéis un Unreal Engine 5.5, aunque no estén los vídeos completamente, ya sabéis, actualizados esta versión. Recordad que siempre que haya algún fallo de algún botón que no encuentro, alguna cosa que sea rara, que haya cambiado la configuración, que yo diga A y que vosotros lo hagáis y que ocurra B, pues nos escribís un mensaje rápidamente, oye, que estoy en la versión 5.5 y esto no es igual. Y nosotros ya te damos rápidamente la respuesta instantánea de cómo, qué pasa, qué está ocurriendo, etcétera. Así que os insto a que experimentéis. De hecho, me gusta que trabajéis en las versiones más modernas, porque así os habituáis a lo moderno, a la versión más optimizada, con mejores tecnologías, que funciona muchísimo mejor. Y si os ocurren errores en esa versión, podemos verlo todos juntos. Con lo cual,
Los tres profesores nos vamos siempre a poner a vuestra disposición para arreglar ese error e incluso detectar cuando hay algún fallo o alguna cosa. Sé que siempre os viene bien eso. Vale, pues dice que por aquí, gracias a vosotros por hacer preguntas, como siempre. Y me dice Jorge que ya he instalado, pero he tenido un problema porque me faltan varios levels predefinidos. Vale, eso es otra cosita diferente. Jorge, si no tienes, cuando has instalado la 5.5, es posible que en la parte de opciones, la parte de contenido de inicio, paquetes de plantillas y características no está activo. Remárcala, que pesa 3 gigas y pico. Márcate estas. La que yo recomiendo desactivar, si no vais a empaquetar para Android, es esta, que está, ocupa 8 gigas y eso lo activáis ya cuando vayáis. Si estáis trabajando en un proyecto de VR o estáis trabajando en un proyecto para móviles, ya lo activáis para poder empaquetar en Android con el motor. Pero de primeras, instalar esto para que os aparezca. ¿Vale, Jorge? Vale, dice Samuel, ¿todavía toca desactivar Lumen para usar GPU Lite más? Eso es, independiente de lo que acabamos de ver, precisamente. Megalight es solo para Lumens, GPU Lite más y Lumens a día de hoy siguen sin ser compatibles. Recordar que vimos una metodología híbrida a través de Render Movie Queue en otro masterclass, justamente creo que el anterior, en la que veíamos cómo poder renderizar con Lumens y Path Tracer a la vez, por ejemplo. O incluso podríamos también trabajar con GPU LED más, incluso con Lumens a la vez si quisiéramos, y recortar por capas o cosas de ese estilo, que es otra de las mejoras que han añadido. Por ejemplo, mejoras en el sistema de segmentación de capas del Render Movie Graph, cosa que está espectacular también. No lo he comentado porque no me ha faltado tiempo, pero que también le echéis un vistacillo, que está muy bien. Y como siempre, pues de nuevo lo regrabaré para que veamos esas nuevas metodologías de trabajo con las nuevas versiones. Así que nada, no hace falta, bueno, sí, hace falta desactivar Lumens porque es o una u otra, todavía no son compatibles Lumens con Megalites o sin ellas con GPU Lite más. Vale, veo que no hay más preguntas, pues vamos a explicar la última tecnología que quiero explicar hoy, aunque me encantaría ver muchas más, pero bueno, no nos da tiempo, ya sabéis. Bueno, vamos a trabajar con ello, así que lo primero de todo es activarlo. ¿Cómo activamos Material Designer? Bueno, pues nos tenemos que ir a Edit, a Plugins. Tenemos que activar la sección Motion Design, que es el plugin completo donde tiene pues todo. Este es un plugin que por así decirlo, activan muchos plugins. Es una dependencia de plugins, básicamente, que activa Advanced Renamber, que es por ejemplo el nuevo renombrador que hay de actores y de assets, está muy bien. Dynamic Material, Geometry Cache, Geometry Scripting. Activa todos estos. Entre todos estos, en realidad nos interesa, por ejemplo, el Dynamic Material, que es la tecnología principal con la que nosotros estamos trabajando. Pero en vez de ir a buscarlo y demás, pues activas todo el paquete de Motion Design, porque vienen muchas tecnologías que nos pueden venir bien, incluso algunas que son vinculadas a ella. Así que nada, simplemente trabajamos con todo Motion Design, que activa un paquete de plugins. Le damos a siguiente, tenemos que reiniciar. Por suerte, creo que no tarda muchísimo en reiniciar. Ahora lo veremos, pero en principio no debería volver a recalcular todos los shaders, con lo cual va a ser un reseteo. Ve, como veis, es un reseteo relativamente rápido. Vale, cuando ya tenemos Motion Design activo, por supuesto, podéis utilizar y entrar en el modo de trabajo, el modo Design, que insto a que lo investiguéis, que está muy bien, que es este Motion Design que viene muy bien, pero no es aquí donde nos queremos meter. En realidad lo que queremos es trabajar con el creador de Material Designer. ¿Y esto dónde está? La tenemos en Windows, en ventanas. Si os fijáis en Material Designer, aquí lo tenemos, esta nueva ventana. Clicamos en Material Designer, se nos abre aquí. Como utiliza todo esto, estos detalles, yo le doy el botón secundario y lo meto en el dock. Aquí lo empaqueto para que no me moleste y utilizo así toda la pestaña completa de Material Designer. Vamos a crear una carpeta completamente nueva. Vamos a llamar Material Designer. Y vamos a crear nuestro primer material. Como ya sabéis, normalmente para crear un material le daríamos el botón secundario y le daríamos a este. Pero este es un material normal, no es un material designer. ¿Dónde podemos crear un material designer? Bueno, pues tenemos que ir a la subcategoría de materiales. Vamos aquí a material y veremos que hay una nueva categoría que se llama Material Designer Material. El nombre es raro porque el nombre es Material Designer de la subcategoría material.
Todo tiene que ver con problemas de, como siempre, de programación. Pero bueno, en fin. Material Designer Material. Clicamos aquí. Este MID. Bueno, pues damos un nombre, pues vamos a llamarle de momento ejemplo, mismamente. Y cuando ya lo tenemos creado, automáticamente, si os fijáis, cuando ya está seleccionado este material, ya se activa esta ventana. Y aquí ya me pregunta si quiero crear un nuevo material incluso o crear un material instanciado de este material base, porque recordar, esto es la misma metodología. Y crearemos materiales bases y luego crearemos materiales instanciados que modifican los parámetros que nosotros hayamos designado. Pero bueno, esto ya es un poquito más complicado, ya lo iremos viendo. El modo de trabajo de Material Designer, digamos que tenemos dos. Han añadido un método de añadido de texturas que me parece espectacular, pero me voy a guardar eso para un poquito más adelante porque eso es increíble. Pensar lo que estoy diciendo es directamente colocar, pinchando y arrastrando las texturas dentro de aquí, automáticamente lo gestiona y te lo coloca todo en sus respectivos apartados. Es una maravilla, pero de momento no lo voy a hacer. Simplemente voy a abrir un poco la herramienta, voy a toquetear un poquito y luego ya lo hacemos. De primera, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo material de tipo PBR. Tenemos distintas categorías, que es los distintos tipos de canales que vamos a usar. Uno en plano opaco, emisivo, translúcido. Esto se puede modificar, podéis crear vuestros propios perfiles. Lo veremos ahora que hay una especie de herramienta, perdón, aquí no. Hay un engranaje por aquí que lo podemos activar y podemos modificar los distintos tipos de preset que podemos utilizar. Vamos a utilizar el que viene por defecto, PBR, que nos va a generar un material que utilice base color, emissive, opacity, roundness, specular, metálico, normal, ambient occlusion y displacement. No os preocupéis porque si queréis desactivar alguno o activar alguno adicional, lo podéis modificar, como siempre, todo a posteriori sin problemas. Lo único que queremos darle aquí ahora mismo es a continuar, que abra la herramienta de tipo PBR. Entonces le doy a continuar y ya me genera. Este es el único problema que tiene el Material Designer, a mi modo de ver, y es que tarda muchísimo. Como veis, está compilando el shader. ¿Por qué? En realidad lo que está haciendo por debajo, digamos en segundo plano, es añadir los nodos por ti y luego salva. Y cuando salva, ya sabéis lo que pasa cuando hacéis cualquier modificación en los materiales, compila el shader de nuevo. Siempre que hagamos una modificación, va a volver a compilar el shader de nuevo. Entonces eso es un poco la única pega. Entonces va un poco lento, el método de trabajo no es especialmente rápido, pero bueno, vamos a intentar, bueno, ser de momento, vamos a poner aquí una esferita con la que vamos a colocar el material. Como veis, va a funcionar igual. Este material que acabamos de pinchar y arrastrar, lo podemos colocar, como veis, directamente sobre el objeto. Este material le podemos dar doble clic, que ya lo hemos creado, y tendríamos esta configuración que tenemos. Tenemos la visualización en 3D, como ya sabéis, de cualquier material. Aquí podemos ver el resultado final. Podéis modificar, si queréis, pues eso, la configuración de cómo queréis que se vea. Es en vez de que se vea un plano, queréis que se vea la esfera. Si queréis que cambiar cualquier modificación, tenéis configuración de settings, por si acaso queréis entrar aquí y hacer alguna modificación sobre el objeto que se ve, si queréis que sea en un plano, bueno, pues distintos apartados que no voy a entrar a valorar. Lo que me interesa es que veamos este pequeño apartado que tenemos aquí. Estos pequeños tags o etiquetas nos permiten configurar precisamente los apartados de este material. Empezaremos por el Global Settings. Ahora no hay mucho que configurar, pero ya sabéis, esto es como la configuración principal de un material, en el que tenemos, bueno, las modificaciones clásicas de offset, tiling y rotación, cosa que menos mal, ya era hora de que por primera vez tuviéramos ya los distintos apartados de desplazamiento, de rotación o incluso de escala de los materiales. Porque normalmente en un material base teníamos que crearlo con su texture coordinate, hacerle multiplicación, ponerle sus valores y construirlo todo desde cero. Los que habéis visto el bloque de materiales, pues sabéis de lo que estoy hablando y que bueno, pues aunque podemos acelerar el proceso con Material Functions, pues bueno, en principio ya vienen creados, con lo cual no hay que complicarse. Esto sí que sería un poco lo medianamente importante, que es pues, las distintas configuraciones del material que sea un surface, opaco, de full lit. Bueno, pues es un material clásico y normal, no es translúcido ni nada de ese estilo, pero bueno, que obviamente lo podemos modificar. Luego vamos a trabajar con los distintos canales. ¿Qué queremos? Pues que queremos trabajar con base color, con roughness, con metallic, con lo que sea. Bueno, pues en la siguiente pestaña de channels, aquí definimos qué es cada uno de los distintos canales que queremos utilizar. Oye, que yo no quiero utilizar, por ejemplo, specular. De hecho, si trabajáis bien con PBR, como bien sabéis, especular no hay que modificarlo para nada. En realidad, para modificar bien el brillo y la concentración del brillo, lo hacemos con roundness. El especular
Sirve más para efectos más de videojuegos, para hacer efectos especiales o alguna cosa para a lo mejor potenciar un poco más el brillo, pero en fin, no es lo normal. Nosotros no vamos a trabajar al specular, a diferencia de aquellos materiales que no son PBR de otros motores de render. Así que, por ejemplo, specular lo puedo quitar y al quitar specular, tener que compilar, como veis, como siempre, como digo, esto es una de las pequeñas faenas que tiene esto, que cada cambio que hagáis vais a tener que esperar un poquito. Esto seguro que en versiones posteriores lo acaban mejorando muchísimo, ya veréis. Ahí veo que hay una pregunta en el chat. Dicen, ¿los materiales creados con Designer tienen representación nodal? ¿Eso es lo mejor de todo? Sí, pero ahora voy a eso. Ahora déjame que llegue a ese punto porque eso es increíble. Pero sí, 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 la respuesta rápida es sí. Bueno, lo más importante, como habéis visto, es que he quitado Specular y ya desaparece de la etiqueta que tenemos aquí arriba. Ha quitado esa sección de los nodos que no está utilizando el Specular, porque no voy a añadir nada con Specular. Por ejemplo, metálico, no voy a hacer ningún cambio en metálico porque quiero utilizar un valor específico o alguna cosa de ese estilo, pues a lo mejor no lo quiero utilizar. Bueno, como si ya sabéis que sí, que lo quiero utilizar porque si quiero definirlo, si quiero hacer un oro o quiero hacer alguna otra cosa, pues lo tendré que utilizar. Bueno, aquí podríamos definirle aquellos canales que están inactivos, aquellos que son incompatibles. Por ejemplo, es incompatible la opacidad. No puedo activar la opacidad porque no es un material translúcido. O sea que me dice, oye, que es un canal incompatible. Si lo hubiera puesto aquí en el opaco que fuera translúcido, pues sí me lo permitiría. Bueno, pues aquí ya, una vez definido los canales con los que voy a trabajar, voy a ya ir, en este caso lo primero, vamos a hacer el típico material básico, como ya sabéis que me gusta a mí, uno muy, muy, muy básico, un plástico de color rojo. Así que me voy al base color. Me voy a base color. Y, como veis, tiene un sistema de capas. Esto es lo que me parece genial. Es un sistema copiado, un calco puro y duro de lo que sería Photoshop, de la misma manera que Sustan Painter. Sustan Painter, que es el software de Adobe para generación de materiales que copia Photoshop, pues literalmente han venido aquí los de Peak Games y también se lo han copiado. Han copiado Photoshop, han copiado Sustan Painter y han hecho exactamente lo mismo. Un controlador de opacidad, un sistema de capas que podemos ir añadiendo aquí, distintas capas de texturas, colores, noise, distintos efectos, incluso añadir blur, añadir efectos de color, correcciones como niveles, viñeteado, blanco y negro, brillo, contraste, brillo. Es decir, tenemos todos los tipos de controladores que se nos pueda ocurrir. Los sistemas de fusión clásicos de Photoshop, de Darken, Multiplar, además copiado y calcado literalmente igual que el de Photoshop, con distintas capas, la capa de la máscara, desvincular la capa de la máscara, el ojo, todo, todo, literalmente es un Photoshop. Vamos a abrir muy rápidamente Sustan Painter porque quiero que veamos un poquito la comparativa de lo que pretende hacer Epic Games. Básicamente lo que está intentando es replicar Sustan Painter o el sistema de trabajo de Sustan Painter pero dentro de Epic Games. Sustan Painter a día de hoy todavía seguirá será muchísimo mejor que el de Unreal Engine, porque pasa lo de siempre. Cuando un software es especialista en algo, trabaja increíblemente muchísimo mejor que un software que se dedica, que es tan generalista como Unreal Engine. Pero lo bueno que tiene Unreal Engine es que como tienen millones y millones para invertir constantemente, pues su software la verdad es que va corriendo a pasos acelerados para igualarse a este sistema que tenemos aquí. Y como veis es un sistema muy parecido en el que tiene pues el respectivo material, con su respectiva capa, cuando añadimos un efectito que se pueda utilizar en él, los modos de fusión exactamente igual, que trabajamos en distintos canales, en el metálico, en el roundness. Obviamente, reitero, Sustan Painter le gana por la mano todavía a Unreal Engine, pero en un par de versiones, yo creo que en un año lo alcanza, e incluso podríamos tener algo muy, muy similar. Le seguirá ganando Sustan Painter porque todavía puedo pintar a mano. Bueno, en realidad también puedo hacerlo en Unreal Engine, con el sistema de pintura de Mesh Paint. Bueno, ya lo iremos viendo con el futuro, a ver si lo acaban haciendo todo también, pero bueno, vamos a hacer algo, como decía, muy sencillito. Vamos a poner un color, ¿no? Podríamos directamente crear una capa, pero bueno, si yo tengo aquí este apartado que me he colocado una textura, que además, como veis, pues si selecciono la textura, podría configurar su offset, su rotación. Mira, fijaros, puedo rotarlo, puedo desplazarlo, escalarlo tan fácilmente. Ese desplazamiento, uy, qué sencillo, no tener que hacer todos los nodos, la verdad es que es una maravilla, la verdad. Pero bueno, como decíamos, si quiero un color, por ejemplo, clico aquí y le digo, yo no quiero una textura, quiero un solid color. Le doy a solid color, me pone aquí. Como reitero, esto es lo único malo que tiene. A diferencia de Sustan Painter, que no hace cálculos constantemente, cada vez que hago un cambio, pues tiene que cambiar los nodos, tiene que compilarlo. Esto supongo que luego lo dejarán como un sistema un poco más de cálculo en tiempo real, pero bueno.
Bueno, pues tenemos el color y le podemos poner, por ejemplo, de color rojo. Ya está. Como veis, le hemos puesto en mi primera capa de color rojo. Quiero que sea un plástico que tenga una suciedad en el roughness. Pues me voy a roughness, por ejemplo. Me voy aquí. Como este ya tiene la categoría de textura, puedo venir aquí y le puedo añadir, por ejemplo, a ver qué texturas hay por aquí que le pueden hacer así. Este sí de ruido, por ejemplo. Añadimos una texturita de ruido. A ver qué tal quedaría el roughness. Como veis, no es para trabajar rápidamente, no es para ver cambios al instante. Pero bueno, la verdad es que, bueno, le he metido ahí, como vemos el roundness es muy grande, la textura, pues pudiera, por ejemplo, con el tiling recrecerlo un poquito, por ejemplo, o ay, qué cómodo. Vale, pues ahora que no lo veo bien el roundness, ¿no? Pues imaginaros, pues me voy al base color, quito la capa, porque cuando quito la capa de color rojo se me va a poner de color negro. En color negro recordemos que vemos muchísimo mejor lo que es los detalles de roundness, porque la conservación de la energía sabemos que se divide color, roundness, refracción, etcétera. ¿Ves? Ahora percibo un poquito mejor el roundness y ahora puedo controlar un poquito mejor la textura y, por ejemplo, pues le puedo añadir una capita de ¿qué puedo añadirle? Por ejemplo, de levels. Vamos a añadirle unos levels para poderle cambiar el contraste, por ejemplo. Poder utilizar uno que se llama de brillo y contraste, la verdad es que se habría sido un poquito mejor. Pero bueno, le he puesto unos levels. Ojalá fueran unos levels como el de Photoshop, con un controlador tan bueno como ello. Pero con el tiempo la irán añadiendo. Y pues podemos a lo mejor reducir un poquito más esto, reducir este de aquí. Vamos a intentar hacer que sea un poquito más más contrastado, ¿no? Por ejemplo, así que se note mucho más el cambio entre uno y otro. O al revés, podríamos reducirlo. Tiene limitaciones a día de hoy, por ejemplo, no podemos. Una cosa que me gusta de los nodos es que si yo quisiera ponerle aquí un -1 o aquí quiero ponerle un 3, por ejemplo, en los nodos se me dejaría, porque me deja completamente libre ese efecto. Pero bueno, luego hay muchas cosas como que el efecto lo podemos cambiar, efectos lo podemos ir cambiando. Se genera aquí el efecto, puedo desactivar el efecto del ojo, lo puedo borrar. No sé, la verdad es que tiene un montón de cosas súper chulas. Podríamos, como digo, mira, pues vamos a utilizar uno de brillo y contraste. Con el brillo y contraste pudiéramos descontrastar un poquito para que no esté tan fuerte. Vamos a bajarle de uno, vamos a bajarlo a 0,2 o algo de ese estilo, para que esté un poquito más suavizado el efecto, por ejemplo. O podemos ir viéndolo ahí, por ejemplo, un efecto un poquito más. Un poquito. 0,2, 0,3, a ver, 0,5. Sí, ya se está viendo un poquito más. Y podríamos, a ver, potenciarlo un poquito menos. Un 0,25, por ejemplo. Ya, como digo, habrá que ir probando, pero como veis, es muy rápido. Yo ya he puesto un brillo, un contraste, un no sé cuántos. Vale, y poco más en metálico. Nos pone una capa de color negro, indicando que es todo dieléctrico. Muy rápidamente, como habéis visto, ya tengo los distintos apartados. Vamos a ponerle ya la capita. Y ya me he hecho mi plastiquito de color rojo con un poquito de rondes. Como estáis viendo, el material que acabo de ver es una chapuza. Pero bueno, de ahí va un poco la idea de que, bueno, que luego yo además de que tenga este material rojo, le puedo añadir por encima una textura y me añade una segunda capa que puedo pinchar y arrastrar, moverla hacia atrás, añadir tantas capas como quieras. Y yo aquí le añado, por ejemplo, arañazos, por ejemplo. Pues para añadirle arañazos, vamos a ponerle que los arañazos son de color negro, por ejemplo, y le metemos un alfa que se vean los arañazos y va a dibujarme los arañazos de color negro en esa, a través de la alfa que yo vaya a colocar aquí. No tengo ninguna textura, yo creo que de crunch. Vamos a ver si hay algún crack por aquí. No. Podríamos añadir a lo mejor el starter content, que a lo mejor hay algo, alguna textura interesante. Estoy intentando pensar alguna. No recuerdo que haya ninguna textura así como de arañazos. Una cosa buena que tiene Substance Paint en este sentido es que tiene todo un paquete de texturas procedimentales que son impresionantes. O sea, en realidad Substance, en realidad todo lo demás está muy bien, pero lo que mola, por ejemplo, aquí es que si estás buscando arañazos, te puedes venir aquí y te vas a una textura de arañazos, que hay algunas muy buenas por aquí, y lo controlarías. Yo que sé, alguna de este estilo, o alguna de estas grunts, alguna de estas. Está muy buena. Tiene una biblioteca de texturas muy buena. Cosa que le falla un poco en ese sentido a Unreal Engine, que tienes que buscarla por tu propia cuenta. Pero bueno, a ver si encontramos alguna. No es exactamente lo que yo quería.
pero bueno, podemos poner esta mismamente aquí. Y bueno, pues más o menos, como estáis viendo, pues me está pintando negro en las partes blancas de la propia textura que tenemos aquí. Y si queremos hacerlas pues un poquito más pequeñas, más grandes, podemos rotarlas, pues ya sabéis lo que os podéis imaginar. Esto, con un poquito de calma, con paciencia, trabajando poco a poco, sinceramente podéis construir el material que os dé la gana. La verdad es que es, como veis, como tiene un sistema de capas, pues ya, si tenéis una mentalidad de pensamiento tipo Photoshop, que es, en vez de pensar en nodos, es pensar en capas, cómo se superponen, como si, ya sabéis, esas capas de cebolla transparentes entre ellas, que se pueden mezclar, que si podemos utilizar alfas, que podemos poner texturas, colores, etcétera, etcétera. Podéis, yo creo que hacer casi cualquier material que se os ocurra. Lo único que, bueno, pues necesitáis buenos alfas por la general, que para eso están las librerías en este caso de Fab, donde podemos descargarnos toda esa librería. Por cierto, cerraremos con Fab. Bueno, también tenemos desplazamiento, etcétera, etcétera. Voy un poco a la pregunta que me decía Jorge, que veo que ha hecho esta pregunta, ahora la leo. Pero, ¿cómo podemos ver la disposición de nodos que está esto? Porque la verdad es que, de mínimo, es muy interesante el hecho de que podamos verlo. ¿Cuál es la construcción de los nodos de esto que tenemos actualmente? Porque en el fondo es un material instanciado, esto, muy salvando las distancias. En realidad, yo esto del tiling, si lo pensáis un poquito, en realidad es que él ya ha puesto previamente unos nodos que me permiten controlar el tiling, básicamente. O sea, no tiene nada más. Si lo que hace esta herramienta es hacer de manera mucho más sencilla la colocación de los nodos. Pero para poder ver los nodos, para que ya podáis flipar, tenéis que iros aquí arriba, a la esquina del Material Designer Settings, le clicáis y dais a Open Generating Material. Clicáis aquí y se abre el material temporal de la construcción de los nodos. Vais a flipar porque obviamente pues esto es de todo menos óptimo, pero esos son todos los nodos que va generando. Por ejemplo, la de Base Color. La de Base Color, pues iremos hasta aquí arriba y tiene, pues, por ejemplo, tiene pues, la capa que hemos utilizado, que es justamente la capa cero, que hemos utilizado un componente de color rojo, que lo ha cogido, lo ha mezclado con otra capa, que con este Alpha Blend, que tiene que ser látex. Esta es la máscara, aquí es donde está la textura de la máscara de la capa cero. No, ¿cuál es la capa uno? Esta será la capa. Esta es la capa uno, donde han metido, como veis, esta textura, la máscara de la capa de la layer uno, que tiene un color negro. Entonces, si veis un poco toda la construcción, está un poco rara porque está todo así como construido un poco extraño, pero oye, ahí está, la verdad, sinceramente. Tanto los nodos que hemos hecho. Vamos a ver qué hemos hecho del roadness. En el roadness, pues hemos conectado esta de aquí. Y hemos conectado pues esta texturita, le hemos dado un poquito de tiling, con lo cual el valor del tiling, como veis, está aquí, 11,0 no sé cuántos, que es el valor que hemos puesto, nos genera este resultado. Le hemos puesto una capita de brillo y contraste, pues ahí le ha puesto los valores que hemos utilizado de el valor del máximo, el máximo le hemos puesto 0,25, el mínimo 0,5, lo que le hayamos puesto ahí, con los distintos, con la mezcla del normal, etcétera, etcétera. Veo por ahí que escriben por el chat Festival de Nodos. Sí, la idea es esto. Tener que construir esto en nodos no es una locura, es algo que yo creo que los que habéis visto pues el bloque de materiales pues podéis hacer vosotros a mano. Pero ahora, como habéis visto, la velocidad a la que yo construyo los nodos es increíble. Y si yo ahora que quiero añadir un normal, me vengo aquí a normal y le meto aquí una texturita de, yo que sé, de esta de water, por darle aquí un efecto raro y aquí le metemos el efecto, por ejemplo, de normal intensity, pues yo puedo controlar la intensidad de la fuerza de esa normal con este valor y le puedo decir si tengo más o menos intensidad. O sea, es que está todo, está todo. Todas las necesidades básicas que vosotros vayáis a necesitar para crear un material están. Os voy a decir como digo un secreto, están porque lo han copiado de Sustan Painter. No, bueno, de Sustan Designer en realidad, más, pero bueno. Pero como veis, ahí los nodos lo podemos modificar, el normal que le acabamos de poner. Oye, que quiero que esté un poquito más bajada la escala. Vamos a la capa normal, vamos al tiling y la hacemos un poquito más así, más rugoso, por ejemplo. Uy, me he pasado de rugosidad. Vuelvo al normal intensity, le bajo un pelín la rugosidad. Pues ya está. Como veis, podemos ir flipando y cada uno de los distintos apartados que tenemos, pues ir cambiándolo. Ahora queremos hacer un oro, pues cambiamos el base color, le ponemos, ya sabéis, el color del oro, por ejemplo.
Ya sabéis que siempre hago oro, debe ser porque soy muy pobre y me gusta crear oro, aunque sea aquí. Y no, de aquí le pondríamos simplemente el color del Solid Core, le ponemos de color blanco. Ya sabéis, lo malo de todo esto es que cada cambio tiene que hacer una construcción de nodos, tenéis que esperar. Lo bueno es que una vez construido, como es un shader y lo ha compilado, si luego volvéis atrás, no tenéis que volver a compilarlo. Es decir, vamos a poner ahora esto en blanco porque hemos dicho que es metálico, metálico blanco. Ahora imaginaos que cambia textura, ¿no? Voy a cambiar la textura y como veis, ahora vais a ver, me hace el cambio, pero ahora cuando vuelva de nuevo al color, puede reutilizar lo que ya ha compilado y no tarda tanto. O sea, por ejemplo, ahora vamos de nuevo al Solid Color y como veis, sí, pues sí me está calculando. Bueno, a veces sí, a veces no. Como digo, está todavía un poco experimental. Hay cosas que las hace, por ejemplo, esto se puede probar con el ojo. Mira, por ejemplo, vamos a poner el ojo, el ojito, quito la capa y quitaría los nodos que tienen que ver con respecto a ese apartado. Si lo vuelvo a encender, como ya estaban calculados, no tiene que volver a calcularlos, creo. Pero sí. Bueno, a veces lo hace, a veces no, dependiendo de qué actitudes. A ver, si le pongo el ojo, ves, esto ya no tiene que calcularlo. Y si lo vuelvo a quitar, ya utiliza, esto sí, esta propiedad sí, de activar y desactivar el nodo, porque tiene, como digo, esos dos shaders ya compilados, se utiliza entre uno y otro. Si hay cambios importantes, pues como no es la misma compilación del mismo shader, sí tendrá que volver a recompilarlo. Bueno, esto yo creo que lo van a mejorar, pero bueno, simplemente que sepáis que está aquí, que está chulo, que es, como veis, muy, muy, muy guapo. Sé que tenéis preguntas en el chat y ahora las hago, pero dejadme que remate con una última cosa y ahora os leo y os respondo. Vamos a hacer ya lo que a mí ya más me gusta de esto, que es, bueno, vamos a hacer otra carpetita y voy a traerme pues unas texturitas. Vamos aquí a traerme un paquete de texturas. Vale, tengo aquí unas texturitas que me ha traído aquí perfectamente y voy a crearme pues un nuevo material. Dejar un poquito de tiempo para que piense. Hola, ¿me haces caso? Ahora. Vale. Material Designer Material, uno nuevo. Y yo me he descargado de mi librería, por ejemplo, pues este material. Pues tengo mi librería, después de tiempo buscando, tengo estas texturas y las quiero crear en el material, pinchando y arrastrando, simplemente con ellas seleccionadas y arrastrándolas aquí. Tiene un sistema de asignación de canales que se llama el Builder Texture Set Material Designer, que automáticamente me ha colocado el base color en el base color, el normal en el normal y el roundness en el roundness. ¿Cómo lo detecta? No es magia, pero porque en el nombre de la textura al final tiene albedo, tiene la palabra normal o tiene la palabra roundness. Tiene una serie de normas para identificarlos. Pues se utiliza la palabra base color, se utiliza color, roundness, R, solo la R, no me acordaba todas las reglas. De hecho, es que como no viene en la documentación, no sé exactamente cuáles son las reglas, pero sé que hay tres o cuatro, por lo que pude leer en los foros. Pero bueno, básicamente este que está muy bien señalado, pues esta es albedo, esta es normal y esta es roundness. Yo cuando lo pincho y lo arrastro aquí directamente automáticamente me las coloca en su hueco, que se ha confundido, que la de Roundness no es Roundness, que es Specular. La pincho y la arrastro y la coloco en Specular. Oye, que me he dejado una sin seleccionar, no pasa nada. Esta de desplazamiento, pues me interesa colocarla, pues, en desplazamiento que está aquí, por ejemplo. Hoy que no la quiero, pues nada, pues fuera. La sacamos fuera, puedes dejarla en desasignada o la dejamos por ahí que no la queremos utilizar. Uy, ¿esto cómo se borra? No se borra. No se saca. Creo que era sacándola, ¿no? Ah, pues no. Bueno, pues esto habrán que mejorarlo. Pero bueno, básicamente, si ahora le damos, vamos a cancelarlo, que ya no me gusta. Vamos a coger las tres que sí queríamos. ¿Veis color normal rounders? Le damos a aceptar. Pimba. Se colocan en sus respectivos channels. Este material ya queda construido y yo ya puedo colocarlo. Y obviamente, pues ahora puedo ajustarlo. Oye, pues este roundness que tiene una textura que es esta, pues yo le puedo añadir si quiero una textura por encima de roundness o si le quiero hacer alguna modificación al base color porque quiero virarlo un poquito a color naranja, por decir algo,
Le voy a añadir un efecto de color tinte y le digo, venga, pues vamos a añadirle un poquito de naranja, por ejemplo. O como hemos dicho antes, ole, le voy a añadir arañazos o cualquier cosa que queráis. Ya digo, es un pelín más lento, pues eso, ahí, ya está, virada naranja. Es un poquito más lento que el trabajo de Sustan Painter, pero sin duda se acerca peligrosamente a ser una de las formas de creación de materiales que sustituya la creación por nodos. Pero no contento con esto y con esto ya sí que remato porque no me queda mucho más tiempo. Esto está muy chulo, pero bueno, aparte que obviamente lo podemos salvar, etcétera, pues también tiene un sistema de generación de mapas de materiales instanciados, con lo cual es básicamente lo mismo, es un designer pero que tiene todas sus propiedades correspondientes pues a la de Roadness, pues tenéis como digo sus propiedades que hemos ido creando. Tiene un sistema, por cierto, de V-Visualizer que está muy chulo, que nos permite modificar, por ejemplo, el base color, que nos permite, si lo clicamos, es que bueno, es que este es un, aquí, que es mover también la textura, se puede cambiar el pivote, podemos hacer un put-up para generar así, hacerlo mejor más moverlo así en lateral. Básicamente es utilizar Offset Rotation Tailing, pero con un visualizador, cosa que está súper chulo. Esto está muy bien. Esto es como en 3D Max, creo que 3D Max tiene uno similar. En fin, que estaba muy bien y que utiliza básicamente las mismas características que los materiales normales, pero en material designer. Y ya para cerrar el círculo final total y absoluto, cuando nosotros tenemos un material, como decíamos, aparte de poder verlo open, también podemos exportarlo con un material clásico, normal y corriente. O sea que si le doy a exportar Generate Material, me guardaría un material normal y corriente con sus nodos creados para que nosotros podamos modificarlo libremente. Oye, pues es que no me ha gustado la construcción de tal cosa en particular. Oye, pues vienes aquí, lo modificas y como es un material normal, igualmente te puedes hacer un material instanciado clásico de toda la vida y tu material instanciado, como decíamos, con su respectivo controlador de Global Roundness que ya viene integrado con su styling, por si acaso. Pasa que aquí ya un montón de parámetros así solo unidos es un poco más difícil como ver de intentar buscar lo que estáis buscando, pero si estamos buscando, pues eso, el tiling, bueno, tenemos el Global Tiling directamente que nos permitiría pues como veis así cambiarlo, pero bueno, que también tenéis los tiling de las distintas capas, de la capa Layer 1 Base Color o del Roundness o de la que le correspondiera, también pudierais modificarlo libremente. Como veis, pues oye, pues estoy cambiando el normal, lo estoy cambiando la parte que le corresponda también. O sea, todos los parámetros se pueden cambiar igualmente y hacer lo que queráis con esto. En conclusión, es una buena herramienta. Creo que el día de mañana, como digo, cuando la mejoren y mejoren un poquito esto de que no esté constantemente calculando las cosas y si lo hagan un poquito por detrás de alguna manera o no sé ya cómo, pero cuando lo mejoren esos, yo creo que ya va a ser un sistema que no creo que sustituya al anterior, pero sin duda va a ser fácil y va a ser cómodo para hacer materiales rápidos. Cuando tienes un paquete de texturas, te descargas de Fab cualquier material y quieres utilizar el tuyo propio o quieres hacer experimentar un poquito de mezcla de capas y ver cómo quedan esa estructura de nodos dentro del material, pues también vas a tener simplemente ya solo por estudiar ya merece muchísimo la pena.